Perfecto. Entonces, bueno, otra vez aquí, otra sesión más. Aquí estamos. Bueno, tal vez haya un poquillo menos de gente, tal vez hoy ahora que me acuerdo porque están las 24 horas de astrofísica que estaban ahí desde ayer, ahí han estado con presentaciones vacilonas, pequeño ahí, en pequeño anuncio yo ahí, después ustedes pueden, verdad, ir a verlo ahí, las grabaciones que quedan en Facebook. Pero bueno, hoy lo que queríamos era trabajar un poquillo, bueno, ya que está todo esto, ¿verdad? Ahí reciente, todo lo que es esto de la parte de las votaciones, pues quisimos hablar de un poco sobre cómo, y pues la política pública, que ojo, no estoy hablando de un partido cual o qué sé yo específico, simplemente decir, ¿verdad? Cómo es que la política pública puede ayudar o puede beneficiar lo que es la parte de las ciencias, porque nosotros sabemos que no vivimos completamente aislados, ¿verdad? Del mundo. A final de cuentas, pues hay algunas decisiones que se toman como país que terminan ya sea afectándonos o beneficiándonos. Entonces, básicamente lo que queríamos traer hoy era esa parte, básicamente hablar un poco sobre lo que serían decisiones o propuestas que podrían llegar y decir, o podrían ayudarnos, ¿verdad?, a incentivar a que se crezca lo que es nuestro sector, un sector básicamente que es de ciencias, ¿verdad?, investigación y desarrollo, STEM, todo ese tipo de temas, pues, nos competen, por decirlo así. Y bueno, pues al mismo tiempo nosotros lo que buscamos es dar estas propuestas, pero también tener un poco de noción de cómo afectan al resto de la población, ¿verdad? O cómo es que realmente podrían llegar a beneficiar o afectar a otros sectores, porque otra vez, no somos solo nosotros. Porque yo puedo llegar y ponerme aquí a decir, ¿verdad? Todo lo que podría ser una utopía en la parte de STEM, pero al final, pues termina dejando al país básicamente en la piedra. Entonces, o al resto de sectores, ¿verdad? Muy afectados. Entonces, pues la idea es, ¿verdad? Tener ese balance, que podamos discutir de una forma bastante sana, ¿verdad? Conversar por ahí, donde, qué sé yo, si alguien va a dar una perspectiva, pues tenga, ¿verdad? Ahí ¿cómo decirlo? La capacidad, ¿verdad? De aceptar un poco de crítica constructiva donde siga, no, mira, pero es que te estás olvidando de tal y tal otra cosa que podría ahí afectar, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que queremos traer es eso, ¿verdad? Como qué opiniones o qué propuestas ustedes verían que serían positivas y vistas desde el punto, ¿verdad? De que no es algo que tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, no es como que digamos, no, es que tenemos que investigar tal cosa, no, es ver cómo la política pública, ¿verdad? Cómo pueden haber decisiones que se tomen desde esa parte, que podrían venir a beneficiarnos. Entonces, son un toquecillo que hay gente ahí. Entonces sí, no sé si hay alguno que quiera ahí como comenzar con algo, alguna idea o algo por el estilo. Alguno que tenga algo ahí que lo ha estado este, dando vueltas o no. No, nadie quiere empezar. Bueno, ok, entonces voy a ver cómo empiezo yo. Para ver, segundo, para ver. Ok, bueno, voy a empezar con esto. Lo primero que nosotros ocupamos o lo que siento yo que es necesario que suceda es que se vea realmente lo que es el efecto que tendría la parte de STEM en lo que es el incentivar, ¿verdad?, el desarrollo económico del país. Creo que a veces o una de las problemáticas que tenemos, ¿verdad?, es que cuando se habla de la parte de STEM, se tiene ya una idea muy concreta en la que a veces la parte de investigación es un gasto en lugar de una inversión. Entonces, básicamente también hay una parte que, aunque no sea una política que se tenga que incluir o que se tengan que hacer, pues es más que todo la parte ahí del reconocimiento de los beneficios que trae, ¿verdad? El hecho de que un país se desarrolle de esa forma. Y más en un país como Costa Rica. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos y lo que hacemos es enfocar la parte del desarrollo en este país con la parte de sostenibilidad, ¿verdad? Que es, creo que una de los pilares, digámoslo así, que Costa Rica tiene para aportar al mundo. Entonces, si se encuentra, digamos, los beneficios que tendría el hecho de invertir en investigación, desarrollo, pues toda esta parte,
para el bienestar común, para el bienestar común sostenible, ¿verdad? Pues obviamente eso podría ayudar mucho a lo que es pues que se nos preste un poco más de atención. Entonces nada más, pues estoy ahí como anécdota, por ejemplo. El miércoles estuve reunido con un diputado ahí por, bueno, asuntos ahí, personales, empresariales. Pero bueno, pues la idea, o justamente algunos sabrán aquí que yo lo que tengo es emprendimiento sobre física. Entonces, al hablar con el diputado sobre este tipo de cosas, y lo que nos estuvo diciendo, ¿verdad? Ahí en medio de reunión y todo, mientras estábamos ahí conversando, es que a él lo alegra mucho ver, pues que la juventud está, pues innovando, ¿verdad? Emprendiendo y más en este tipo de áreas que se está intentando hacer un crecimiento de esta parte y que él, pues que aprovechó mucho, por decirlo así, lo que era la conversación con nosotros, poder hablar con pues, la población de ciencia, que eso le ayudó a ver una perspectiva nueva, ¿verdad? De cómo es que se está trabajando eso y también de cuál es el aporte que está dando la universidad pública, ¿verdad? A lo que es el país, que él así se da cuenta de que pues mucha gente se queja, ¿verdad? Del hecho de que las universidades públicas que no están haciendo su trabajo, que se les da un montón de plata y no están ahí, pues entonces ahí él nos dice, nos indica que esos ve que son frutos, ¿verdad? Lo que sería la universidad pública. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que ese fruto que se está dando no es justamente en la universidad, ¿verdad? Sino que está haciendo ya un emprendimiento, o sea, algo más fuera de. Entonces, yo lo veo como un problema por el hecho de que cuando uno se pone a ver qué es lo que realmente produce la universidad adentro, como casa de investigación, no de aprendizaje, sino de investigación, pues sí, está teniendo un ligero faltante. Entonces, pues obviamente eso es parte de lo que nos afecta. Pero bueno, metiéndome ya un poco más en lo que sería cosas o proyectos, ¿verdad? Que se podrían hacer o ideas, ¿verdad? Propuestas ahí que podrían estar. Bueno, pues otra vez nada más tiro, ¿verdad? Al aire para que ustedes me vayan diciendo si sí o si no, que algo sí, que qué sé yo, que tienen que puede servir en una cosa, pero que no puede servir en otra. Bueno, pues obviamente lo que es el incentivo a la creación de, qué sé yo, o la inversión, perdón, en qué sé yo, proyectos de índole investigativa fuera de las universidades es bastante útil. Por ejemplo, yo veo la agencia esta que se hizo, la espacial. Bueno, pues la agencia espacial se hizo de una forma bastante, ¿cómo podemos decirlo? O sea, es un buen proyecto, es un buen incentivo, perdón, incentivo no, sino una iniciativa, esa es la palabra que está buscando, una buena iniciativa, pero se deja, ¿verdad? Muy a lo ambiguo, ¿verdad? Es algo que nada más se tiró, ¿verdad? Y no se hizo de una forma un poco más organizada. Pues justamente ese tipo de cosas son las que nosotros ocupamos, ¿verdad? Que se vaya generando un poco más lo que es la oficialización sin caer demasiado en la burocracia, pero sí en la oficialización de lo que son, qué sé yo, institutos que puedan dar apoyo, ¿verdad? Y tener comunicación directa con otros institutos homólogos en otras partes del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, como les menciono esto de la Agencia Espacial, qué sé yo, algún instituto que se encargue ya de la parte nuclear, ¿verdad? Este, sin tener que caer, ¿verdad? En el hecho de llegar y decir que vamos a hacer plantas nucleares aquí en el país, sino simplemente tener ahí algún tipo de opinión que dar, por decirlo así. Nosotros, pues aquí, por ejemplo, en física, la gente que va al SICANUM, la gente que se prepara en la parte nuclear, no necesariamente es que tengan que hacer plantas nucleares, pero eso no significa, ¿verdad?, que no podamos aportar en lo que es la parte de investigación. Entonces, alguien que me ayude ahí a tomar la batuta mientras contesto un mensajillo que me mandan aquí, de emergencia. Está bien. Bueno, no. Me parece que lo que Brian comenta es muy importante, pero también algo que yo estaba pensando mucho en este tiempo es que incluso para echarnos a nosotros mismos, a las personas que hacemos ciencia, también un poquito de responsabilidad, ¿verdad? Que siempre es importante, no solo como, ocupamos más ayuda de que, o sea, como de que nos ayuden con más fondos y todo, porque obviamente sí lo necesitamos, ¿verdad? Pero también necesitamos, siento yo, fortalecer un poquito más los mecanismos de rendición de cuentas, de qué hacemos también con los fondos, porque también pasa mucho que hay proyectos, qué sé yo, de decenas de millones de dólares, que al final de cuentas y a los años se da cuenta uno que tal vez no,
dieron los frutos que tenían que dar, algo así, y siento que también esas cosas afectan a los demás, ¿verdad? Porque entonces ya manchan, por así decirlo, tal vez algunos de los otros inversiones que ha hecho el Estado en, qué sé yo, un proyecto muy grande o algo por el estilo. Entonces siento que también deberíamos mejorar nosotros mismos en ese sentido, un poco en la rendición de cuentas, en ver bien que todos los proyectos estén bien definidos y nosotros mismos, digamos, luchar porque esos proyectos todos, digamos, no sean simplemente, uy, nos dieron esta plata, gastemos esto en esta cosa, sino que sea algo que de verdad vaya a aportar, porque si no, entonces también uno puede afectar la imagen que le damos a la gente que nos da esos fondos, ¿verdad? Porque esa plata al final de cuentas muchas veces viene de las personas que pagamos impuestos, ¿verdad? Entonces también tenemos que ser bien cuidadosos y respetuosos de cómo se usa ese dinero, ¿verdad? No es nada más así, nos llegó esa plata y gastémosla. A mí me gustaría también ver un poquito más de una estructura más fuerte de rendición de cuentas, cómo se usan esos fondos. Mike, yo, bueno, quería continuar la idea de Fabián en el sentido de que estoy muy de acuerdo de fijo y que, pero digamos que siento que, o sea, que actualmente parte de esa mejora es no esperar que la rendición de cuentas sea, mira, hicimos tanta plata de vuelta o así, digamos, en el sentido de que o sea, sí, que aporten algo, pero que no sea solo un aporte económico de regreso, porque siento que la inversión, o sea, actual se enfoca en investigación que logre ser monetizable en corto tiempo, digamos, y que eso de fijo deja, o sea, afecta muchas otras investigaciones que tal vez van a aportar un valor más a largo plazo. Sí, muy cierto, muy cierto. Tiene toda la razón, estoy de acuerdo, exacto. Si no, esa rendición de cuentas, exacto, no tendría que ser algo plenamente económico, sino que le haya dado algo al país, aunque no sea estrictamente una ganancia, pero sí algo, digamos, aunque sea a nivel de investigación o lo que sea, así. Es que al final, pues, porque uno puede llegar y pensar que es una pérdida, pero no, es que al final es una ganancia también, ¿verdad? El hecho de que yo pueda llegar y decirle a X persona, ¿verdad? Bueno, pues completé lo que es un artículo científico con todo lo que son sus resultados, que es algo que pues ayuda o va haciendo crecer, ¿verdad? Lo que es justamente la investigación en un campo. Puede que el campo no sea algo que se esté aplicando en estos momentos. Por ejemplo, lo veo, o se puede hablar fácilmente con la parte de, qué sé yo, cosmología o ese tipo de cosas. Y pues sabemos que el hecho de que digamos que el universo se expande o el universo ya no se está expandiendo o que se está contrayendo, etcétera, etcétera, no es algo que va a llegar y decir así, claro, entonces esto tome, vale $1.000 millones. No, es más que todo el hecho de que pues aporta lo que es la parte ahí de ciencia y cómo es que comprendemos al mundo. Entonces tiene ahí su aporte no visto, digamos, de una manera monetaria directa, pero sí, pues nos ayuda un poco a ir, ¿cómo decirlo? Em, pues desarrollando lo que es ese campo, ¿verdad? Esa investigación. Entonces, pues sí, lo que dicen tiene toda la razón, ¿verdad? Lo que necesitamos es un poco la parte ahí de demostrar, ¿verdad? O de que se pueda tener de una forma más tangible el hecho de, mira, esto es lo que yo produje con lo que me dieron, este, pero que tampoco esa producción tenga que ser de algo económicamente o que se vea más bien como dinero en bruto, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí, eso es muy evidente, pero también se tiene que dar el balance, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos todo ¿cómo decirlo? Todo un programa que la inversión que realizas completamente a un lado o completamente hacia otro, entonces estamos cayendo, ¿verdad? Ahí en un problema. Por ejemplo, si nosotros no hacemos inversión de investigación a largo plazo, como indicaba Juan Carlos, pues en lo que estamos cayendo es que a largo plazo o las metas que nos propongamos van a ser muy a corto plazo, ¿verdad? Y eso pues va a generar ahí, ¿cómo decirlo? No tener un horizonte. Y si nos vamos completamente a toda la investigación de largo plazo, lo que estamos teniendo es que no hay producción para ahora, y al final, pues en algún momento simplemente la plata ya no va a dar, ¿verdad? Si no se produce, pues simplemente no va a haber de dónde sacar. Y obviamente eso pues está muy, por decirlo así, no es muy bien visto por la parte social, ¿verdad? Si nosotros no producimos algo más tangible, no es que sea siempre, pero que sí haya algo un poco más tangible que se pueda producir ahí en un ritmo, ¿cómo decirlo? Este, pues notorio, por decirlo de alguna forma, o que no sea demasiado lento, pues entonces mantenemos a lo que es la población con altas expectativas, por decirlo así,
de lo que se produce y eso obviamente pues ayuda en lo que es la confianza, ¿verdad? Y lo que es el desarrollo económico. Entonces, también es esa parte, ¿verdad? Tener ahí un equilibrio, por decirlo así. Y yo siento que muchos de las instituciones ahí en física, pues tienen este equilibrio, pero les hace falta en un punto o en otro, ¿verdad? Por ejemplo, el SICANUM tiene sus investigaciones que le llegan algunos materiales, ¿verdad? Para ser analizados, pero también al mismo tiempo tiene su parte ahí que ya es un análisis, por ejemplo, lo que nos estuvo hablando Gustavo, ¿verdad? En su momento, una semana, sobre lo que son los análisis de radón. Entonces son cosas que uno sabe que son a largo plazo y también hay cosas a corto plazo. Igual, bueno, pues bueno, el CINESPA no sé si realmente se puede considerar, ¿verdad?, como parte del observatorio, pero sabemos, planetario, perdón, pero sabemos que el planetario también, pues, tiene un impacto más a corto plazo, ¿verdad?, en el sentido de que, pues, ese es un centro, ¿verdad?, al que puede llegar y ir a la gente y, pues, ir aprendiendo, ¿verdad?, y ir desarrollando todo lo que son sus capacidades en investigación de astrofísica, ¿verdad? O bueno, pues en astronomía, etcétera, ¿verdad? Ahí pues es algo que obviamente pues incide, digámoslo así, directamente por el hecho de que van escuelas, va gente, ¿verdad? A ir a ver cómo es que funciona toda esa parte. Entonces obviamente eso pues trae beneficios. El problema está, ¿verdad? Cuando tenemos algunas personas que pues obviamente pues, no generan una investigación, no producen, ¿verdad? Lo que ya es una investigación certera, ni a corto plazo ni a largo plazo. Pero bueno, ya eso es otro tema, ¿verdad? Otra vez estaríamos cayendo en qué es lo que tiene que hacer STEM y no qué son políticas públicas que pueden ayudar a STEM, ¿verdad? Que son dos cosas completamente distintas. Entonces, sí, alguien ahí otra vez que me ayude, porque al parecer estoy aquí con una emergencia, ahí se los agradezco. Bueno, yo lo que iba a decir es que también siento como que necesitamos una promoción a través del Ministerio de Cultura y Juventud de las carreras STEM, porque no sé si he notado varios aquí de que en general en Costa Rica no hay una cultura de estudie ciencia como por ejemplo la hay en Estados Unidos o la hay en Europa incluso, sino que más bien la gente se enfoca como en una carrera que le dé dinero y en, y en las cosas que puede hacer en lugar de tal vez incentivar a la gente a entrar en carreras que favorezcan al desarrollo del país por medio de las ciencias. Eso es algo que yo he notado. Y también con el Ministerio de Educación, por ejemplo, la forma en que se enseña, por ejemplo, física en el cole es muy distinta a la que se enseña en la universidad. Entonces, ahí hay como una gran falla de que, por ejemplo, la gente que viene a estudiar físicas esperan algo de lo que estaban estudiando en el cole, llegan al cole, a la universidad y truenan, por ejemplo, con física uno. Entonces, no sé si concuerdan conmigo de que hay una falta de cultura STEM en casi que todo, ¿o no? Sí, sí, sí. Por lo menos en mi caso, siento que es eso que dijo al final también de lo de digamos, Ministerio de Educación Pública es muy cierto. O sea, también incluso la forma en la que a uno lo van dirigiendo en la época del colegio, eso amolda demasiado las ideas que uno tiene en la cabeza sobre cómo uno visualiza la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Entonces siento que ahí sería súper importante, ¿verdad? Tomar algún tipo de acción para eso, como para dar una idea un poquito más actualizada o un poco más real de lo que uno puede esperar de STEM, pero no sé qué piensan los demás. Sí, yo quería sí, agregar a eso del Ministerio de Educación Pública que de fijo, yo no sé, siento que ni siquiera, o sea, o sea, como que de fijo nadie o muy poca gente sale del colegio con una idea de qué, o sea, de qué se puede hacer en investigación o qué pueden ser los efectos de la investigación, digamos, como que siento que en el cole también, digamos, tal vez no sean las mejores condiciones en el sentido que un profesor le da a 15 grupos de 30 personas o algo así, digamos, y que entonces no tiene la energía para dedicarle a eso, pero que hasta cierto punto, por lo menos, o sea, recordando uno de los colegios en los que yo estuve, que siento que es como un enfoque muy utilitario en el sentido de que los profesores van a enseñar y que uno no le dan una idea de qué se puede hacer con eso en el futuro, sino que es como, bueno, ok, esto lo tengo que saber para el examen y ya, digamos, y que entonces como que siento que a uno no le queda
bien esa idea, digamos, de que puede suceder si uno estudia ciencia, digamos, o que puede uno generar en un futuro, digamos. Sí, pues, tiene toda la razón, ¿verdad? A veces el MEP, o bueno, lo que uno siente, ¿verdad? Tampoco es que voy a decir yo que soy un profesional, porque no estoy capacitado en pedagogía, pero lo que uno siente es que a veces el enfoque está en, bueno, pues que tengan algún tipo de conocimiento la gente que sale de escuela, pero no que sean personas integrales, o sea, no los estamos realmente educando, por decirlo así. Entonces ahí es donde está la parte de, ok, pues yo conozco y yo puedo llegar a decir, ah, sí, yo salgo sabiendo sobre la historia del país, ¿sabes? Salgo sabiendo sobre, qué sé yo, los ríos, salgo sabiendo sobre español, ¿verdad? Y en la parte de matemáticas, pues lo que se da ahí, pero nunca se da, digamos, qué es lo que realmente uno puede llegar y dar o aportar. Por eso es que muchas veces pasa, y es algo que me imagino que muchos aquí me pueden decir que les pasó, llegamos, entramos a una carrera y al final nos damos cuenta de que eso no es absolutamente nada lo que uno quería hacer y tiene que pasarse de carrera, ¿verdad? Y anda ahí pegando como abejón por el hecho de que realmente al final no sabe qué es exactamente lo que quiere y nunca le enseñaron realmente qué es lo que puede hacer como profesional en un campo o en otro. Entonces ahí hay algo importante que se tiene que trabajar en esa línea. Y después también, pues, el alto grado de debilitación, por decirlo así, que ha tenido lo que son los programas, ¿verdad? Porque si antes eran deficientes, ¿verdad? Para lo que es pues, la necesidad moderna, ahora ha sido mucho peor, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia. Entonces sí, pues tal vez sí ha, qué sé yo, ha habido un beneficio en el sentido de que se ha intentado virtualizar un poco más, ¿verdad? Se tiene un poco más de conocimiento en esa parte, pero bueno, pues otra vez todavía estamos cayendo en, qué sé yo, el producto, ¿verdad? El ser un cliente, porque al final es lo mismo llegar y decir, bueno, pues tengo ahí una pizarra, llegar y decir, bueno, pues tengo una aplicación en el celular donde veo al profe. Entonces al final eso aunque es una ayuda un poco pequeña, pero pues no tiene peso. Y más que todo, bueno, pues uno como profesor lo ve en el hecho de que se ha perdido mucho lo que es la parte de temas, ¿verdad? Contenidos que eran antes necesarios y que antes se veían en general, ¿verdad? En teoría estaba generalizado y ahora pues no se ven, como por ejemplo trigonometría y ese tipo de cosas. Y pues obviamente eso afecta un montón. El hecho de que yo tenga que llegar y decirles que, o que todavía no sepan o no manejen trigonometría, pues afecta un montón, como les digo, en lo que es la parte esta del desarrollo de las carreras. Más bien, en lugar de ir avanzando, nos estamos devolviendo, ¿verdad? Entonces, obviamente eso es un problema grave, en tanto como les digo, ¿verdad? Como el contenido que se da y cómo se prepara la gente de forma integral en ese tipo de, 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 o bueno, en lo que es una escuela y colegio. Como decía Juan Carlos, prepararlos para un examen y no se preparan realmente pues, para lo que son los retos de la vida, ¿verdad? O para convertirse, como les digo, en personas. Entonces, pues sí, es lo que es la parte de educación, pues es una política pública, podemos decir, que sí hay que trabajar mucho, es algo que sí está debiendo o le hace falta modernizarse mucho, muy cierto. Pero sí, o sea, también es el asunto de que, por ejemplo, yo desde muy pequeño, yo sabía que quería entrar a este mundo. Entonces es también como parte también de lo que, también lo de la educación siento que uno lleva en la casa o de las cosas que uno tenga. Por ejemplo, si uno nota, por ejemplo, creo que fue lo que mencionó este Fabricio Alvarado, lo de regresar a los padres, la voluntad de poder educar a sus hijos. O sea, eso no me parece realmente, puesto que uno no sabe, por ejemplo, de biología o de química porque se lo enseñan los padres. Uno sabe de biología y química porque va a la escuela. Entonces, también, y entonces muchas veces los padres lo primero que hacen es decirle a sus hijos, vea, estudia una carrera que le dé de comer en lugar de que incentivarles de estudiar lo que les gusta. Entonces, por ejemplo, puede ser que hay una persona que le guste las artes mucho, pero estudia una ingeniería porque simplemente no pueden defraudar, por ejemplo, a la familia, entre comillas, y entonces no. Y entonces, por ejemplo, yo que estoy estudiando una carrera de ciencias, que es justamente este mundo de la escuela de física, no, yo lo estoy estudiando porque es algo que a mí me gusta y me apasiona. Entonces, eso es como de que siento que hay también una falta de
podría decirse educación o podría decirse como de incentivo, tratar de buscar que los padres incentiven a sus hijos, no sé, a que les gusten las ciencias, que les gusten las matemáticas o que les gusten las artes, o sea, ser como, buscar de ser personas cultas. La gente ahora como que se enfoca más en el dinero como tal en lugar de las cosas que tal vez yo siento que realmente importan, que son seguir más que todo lo que a uno le gusta a la hora de estudiar una carrera, porque realmente uno ve adultos así de 30 40 años que están regresando a estudiar a la universidad para estudiar la carrera que alguna vez no pudieron. Y entonces eso es como de que de ahí no pudieron estudiar cuando podían, pero de ahí después lo están haciendo y si bien aún están a tiempo, no hubiera sido lo ideal o lo hubiera sido cuando estaban así más jóvenes, siento Claro. yo. Sí, no, y bueno, pues también eso tiene que ver con todo lo que es la perspectiva, ¿verdad? Porque uno no puede nada más llegar y decirle, o sea, presidente o presidenta del país no puede llegar y nada más llegar y decirle a alguien, hey, eduque bien a sus hijos y dígales esto y aquello. Es algo que no puede pasar, ¿verdad? Es más que todo cuál es la perspectiva que tenemos nosotros como, pues como población o como sociedad de cada una de las carreras. Si nosotros llegamos y consideramos, ¿verdad? Qué sé yo, carreras como artes o ciencias no dan un aporte real porque no están haciendo un aporte económico, es porque como país, ¿verdad? Como sociedad estamos concentrados en lo que es el momento o el hecho de producir efectivo, ¿verdad? O producir dinero. Entonces también es parte de qué es el macro que uno tiene afuera, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este tipo de conversaciones, hey, estudie esto porque le va a dar plata, generalmente vienen del hecho de que usted está, qué sé yo, viendo noticias o algo por el estilo y están diciendo, ¿verdad? De no sé qué, la pobreza o que no hay empleos, que la gente está buscando y entonces ahí es donde de verdad viene este tipo de conversaciones. No es algo que nada más surja, ¿verdad? De que usted llega al cuarto de su hijo, ¿verdad? Y le dice de la nada, estudia medicina para que tengan plata y se va. No, ¿verdad? Tiene que ver con un contexto, ¿verdad? O una idea que uno tiene en su cabeza en ese momento y es lo que lo hace a uno llegar y dar ese tipo de opiniones. Entonces el hecho de que uno pueda llegar y como país decir que está produciendo, ¿verdad? Y que se está viendo un gran beneficio en múltiples áreas, entonces eso puede llegar a decirle a la gente, ¿verdad? Y que estudie lo que guste, ¿verdad? Lo que realmente lo vaya a beneficiar, o bueno, beneficiar no, sino lo que lo vaya a disfrutar, porque al final de cuentas, pues todo genera, todo aporta. Entonces, teniendo un país un poco más integral, ¿verdad? Pues se pueden dar ese tipo de cosas. Como le digo, ¿verdad? Pues es algo que ya no puede entrar más que todo en lo que es decisiones, ¿verdad? Que puede tomar el gobierno de qué decirle a cada quien, sino que eso ya es encargarse, ¿verdad? De una estabilidad, ¿verdad? Un equilibrio en lo que es la parte de, pues, como le digo, ¿verdad? Integral, etcétera, tener ahí como todo balanceado, lo cual claramente es costoso, ¿verdad? Pero, pues sí, es lo que se podría decir, ¿verdad? No es, por decirlo así, no es algo que pueda decidir un presidente nada más llegando y diciendo, ok, tomemos esto de acá, sino que ya es algo que se tiene que ir construyendo poco a poco como un país. Pero sí, tiene toda la razón, ¿verdad? El hecho de políticas públicas, obviamente, que busquen ese balance, pues beneficia, ¿verdad? Y permite ahí esa libertad de escoger qué es lo que realmente quiero estudiar. Muy cierto. Pero sí, es complicado, ¿verdad? Claramente por el hecho de que estamos jugando, ¿verdad? En la parte ahí de las minorías y también tampoco es que podemos llegar y decir, ¿verdad? O ponernos aquí a decir que ocupamos o que tenemos prioridad, porque sabemos que pues, por todo lado hay beneficios. Por ejemplo, Costa Rica es un país, ¿verdad?, que es altamente turístico. No podemos simplemente llegar a decir, no, es que lo que Costa Rica necesita es mejorar toda la ciencia, dedicarse a ciencia. No tendría sentido, ¿verdad?, por pues, el lugar donde estamos, básicamente. Pero sí deberíamos buscar, ¿verdad?, lo que son alianzas o ese tipo de comunicaciones que deberían estar entre las distintas instituciones, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de que pues, la parte de investigación se dedique a trabajar, ¿verdad? Y a mejorar lo que son las actividades económicas que tiene el país, pues sería de alto impacto, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, como por ejemplo estamos con lo que son los volcanes y el turismo hacia volcanes. Y pues sabemos que las instituciones que tienen que ver con vulcanología tienen una fuerte comunicación en esa parte, pues para llegar, tener la parte de seguridad, tener la parte de aprendizaje, ¿verdad? Poder llegar y dar ese aporte, porque si usted nada más llega a un volcán y dice, vea, ese es un volcán, vaya, vea, tómese fotos y se devuelve, pues entonces usted, obviamente sí hay un turismo que le gusta esa parte, pero hay otro que le gusta ir a subir para aprender, ¿verdad? Para ir a saber un poco más
más sobre volcanes y el hecho de tener ahí, ¿verdad? Qué sé yo, especialistas o tener algún lugar, ¿verdad? Donde se pueda llegar a ir a aprender un poco más acerca de, pues obviamente eso es un beneficio grande. Igual, pues para lo que es turismo científico, por decirlo así, o personas que vienen de otros lugares, extranjeros que vienen a hacer investigación al país, pues es importante que nosotros tengamos una comunicación fuerte con la gente, qué sé yo, que pues tiene el cuidado, digámoslo así, o tiene la tutela de esas zonas, ¿verdad? Igual con todo lo que es la parte esta de sostenibilidad, con lo que es la parte, que de hecho hay una ingeniería, ¿verdad? Que se llama desarrollo sostenible. Pero bueno, lo que es la parte ahí de investigación o de la, ¿cómo decirlo? De la tutela, ¿verdad? O el cuidado de lo que son algunos lugares, como por ejemplo la isla del Coco y otros lugares ahí, reservas naturales, que pues también se puede hacer un aporte, ¿verdad? Desde el lado científico al hacer un desarrollo, ¿verdad? Que sé yo, biología, geología, oceanografía, ¿verdad? Que pues ayudan ahí a lo que es el preservar, ¿verdad?, de estos sitios. Y después ya visto desde una parte más informática, ¿verdad? Porque nosotros no solo es que nos desarrollamos en el campo más tangible, sino que también en la parte de informática, pues obviamente también ahí tener una incidencia mayor, ¿verdad? Tener cada vez cosas más afinadas en la parte informática, que sabemos que es algo que desarrolla más inmediatez. Como mucho esto de que se ha hablado, ¿verdad? Por ejemplo, esto de Hacienda, virtualizar Hacienda, la virtualización que ha habido de la caja, y todo ese tipo de cosas, pues elimina trámites burocráticos. ¿Y de dónde viene la gente que desarrolla ese tipo de programas? ¿Dónde viene esa gente que tiene que mantener ese tipo de servidores? Bueno, justamente de la parte de STEM, ¿verdad? Entonces también lo que es la inversión en ese tipo de actividades también es útil. Y además, pues trae empleo, ¿verdad? A ese tipo de personas. Entonces, pues, realmente las propuestas pueden ser muchas, ¿verdad? Y hay mucho que trabajar. Y de hecho, en la parte informática hay muchísimo que trabajar. Yo siempre he pensado que es un potencial muy alto el que se tiene en esa parte. Y de hecho es algo que deberíamos ir incluyendo en los programas, ¿verdad? De educación de escuela y colegio, lo que es la parte de programación, o por lo menos entender un poco más lo que es cómo trabaja una computadora y todo el potencial que tiene. Pero bueno, ahí otra vez estamos cayendo en el hecho, ¿verdad? De mostrarles, ¿verdad? A la población joven, bueno, a los niños y adolescentes, lo que es que puede hacer cada carrera y qué potencial tiene. Porque pues eso también es de lo que es más importante por ese lado, ¿verdad? El hecho de realmente mostrar cuál es el potencial que tiene cada uno de los áreas que están en STEM, pues es lo que le permite a una persona realmente decir yo quiero trabajar o quiero estar ahí en STEM. Pasa mucho, ¿verdad? Muy, muy, muy común. Llegaría a escuchar, ¿verdad? Gente que le gusta esta parte, pero que pues tiene ahí su miedo de entrar porque después no hay empleo. De hecho, ayer lo estaba hablando con un estudiante ahí en consulta que me estaba mencionando que entró en otra carrera antes porque pues simplemente le dio miedo. O sea, cuando uno llega y dice, bueno, quiero estudiar esto, me gusta, pero me da miedo no tener empleo, me da miedo quedarme, morirme de hambre, ¿verdad? Entonces, pues obviamente eso da, o es pues una realidad, por decirlo así. Pero sí, pues se ve, ¿verdad? En el hecho de que muchas veces ¿cómo decirlo? La charla política, por decirlo así, o la discusión política que se da, se enfoca en muchos temas que no tienen que ver con STEM. Obviamente son temas, ¿verdad? Muy importantes para el país. No vamos a decir que no son útiles, pero pues la parte esta, ¿verdad? Se menciona muy, muy poco y es una parte que pues el desarrollo económico debería ir de la mano, ¿verdad? De la innovación que permite lo que es ciencia y tecnología. Y pues es parte de. Sí. Y sí, porque sí es algo que creo que sí vamos a necesitar en el futuro. Y entonces, uno no escucha muchas veces trabajo en las carreras STEM. Yo siento de que también ahí es donde se ha fallado bastante. Por ejemplo, en la parte de ingeniería, uno escucha que hay trabajo y hasta de sobra.
pero en el caso de las carreras de ciencias, uno no escucha. Lo que uno se imagina, por ejemplo, es que de ahí va a meterse a un laboratorio, por ejemplo, pero no. Hay más aplicaciones en general, hasta incluso la misma carrera de matemática pura tiene muchas aplicaciones también. Por ejemplo, en estadística, creo que en desarrollo de modelos. Ahorita mismo con esto de la pandemia, también he visto que han estado así haciendo proyecciones sobre cuándo podría ser el pico de la ola de Omicron aquí. O sea, un montón de cosas. No, creo que, no sé, tampoco es como que la gente, también es como de que en redes nada más o o en los mismos medios de comunicación nada más uno tiene la idea de, ah, ok, científico, nada más por ejemplo, un químico, un biólogo con una bata o en un laboratorio, y en el caso del físico haciendo un montón de ecuaciones y fórmulas, por decir algo. O sea, no, hay como más allá de eso. Entonces, también no se le puede culpar a la gente de, por ejemplo, no tener cultura, sino que también es lo que ven en los medios de comunicación. O también incluso en las mismas series de televisión, de lo que es el estereotipo de ser un científico. Entonces es como de que uno tiene cierto ideal y cuando uno se topa con estas carreras uno se encuentra con gente de todo tipo, como lo es en todas las carreras, pero siento como que el mundo de las ciencias todavía está como muy enchapado, por así decirlo, o sea, como muy cerrado como muy cerrado al público, porque normalmente uno no se dedica tanto a la exposición pública, sino que más bien uno se dedica más como a investigaciones o a desarrollar proyectos. Entonces, también es como de que también se necesita una apertura, yo siento que también se necesita que también el mundo de la ciencia tenga como una apertura mayor al público, no sé. Sí, muy, muy cierto. De hecho, la parte de divulgación, digamos, es algo vital para el mundo científico. Y de hecho, bueno, pues se hacen esfuerzos, ¿verdad? Pues es un poco complicado, ¿verdad? Viviendo en un mundo que básicamente se dedica a la comunicación, ¿verdad? Y que todo el mundo quiere estar encima o todo el mundo quiere robarle su tiempo. Básicamente usted ve, qué sé yo, todas las redes sociales quieren estar ahí, ¿verdad? Robándole el máximo tiempo posible a usted porque entre más esté ahí, pues más anuncios da y más vistazos da, ¿verdad? Y ahí es donde se genera, pues, todo un negocio. Entonces, obviamente, como dije, pues hay esfuerzos, si ustedes lo notan, ¿verdad? Hay videos en YouTube, gente que publica, ¿verdad? Por ejemplo, esto de acá es un intento, ¿verdad? De hacer divulgación de la ciencia, poder llegar, ¿verdad? A más personas, ir, lo que es compartiendo el conocimiento, pero sí tiene razón en el sentido de que, pues, qué sé yo, los medios de comunicación les cuesta a veces un poco introducirse más en lo que es este mundo. ¿Cuál es el problema? Bueno, que a veces nos metemos demasiado en nuestro mundo. Por ejemplo, a veces nosotros llegamos y hacemos investigaciones, publicaciones, pero que quedan en publicaciones de revistas científicas y al final nunca llegan, ¿verdad?, a hacer algo qué sé yo, llegue a la luz pública, ¿verdad? Otra vez, pues a veces puede que sea que es un tema, ¿verdad?, un poco más elaborado, puede que ya sea un tema un poco complejo que la gente no pueda entender, pero pues hay que demostrar a la gente o hay que ver una forma, ¿verdad?, en la que se pueda llegar y decir, hey, aquí estamos produciendo, estamos investigando. Sí es algo muy, muy importante. Y de hecho, pues en cierta parte, pues la política pública podría ayudar en eso, en el sentido de, pues, mejorar lo que es la comunicación, ¿verdad? De lo que serían las instituciones, ¿verdad?, que se encargan de investigación, pues tener algún tipo de espacio o algo por el estilo, pero obviamente es algo bastante complicado, ¿verdad? Y pues el hecho, ¿verdad?, de comunicar este tipo de cosas, como le digo, no es como muy, eh, no muy bien apreciado. Entonces, un esfuerzo que dice trae mucha, ¿cómo decirlo? Al inicio es un gasto importante, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, usted no puede simplemente llegar y decir, bueno, pues voy a poner un canal, digamos, por decir algo. Entonces, voy a poner un canal donde la gente llegue y vea y pueda tener pura ciencia todo el día. Y pues puede que no haya una población, ¿verdad?, interesada en esto en el corto plazo. Tal vez a largo plazo, ¿verdad?, cuando se vean realmente los beneficios que tiene, puede que sí, pero a corto plazo sí es un gasto importante. Y bueno, pues el país en estos momentos el problema que tiene es ese, ¿verdad?, que gastos como que no le gusta mucho la idea. Invertir tampoco le gusta mucho pensarlo, porque pues en estos momentos más bien está viendo a ver cómo se estabiliza, por decirlo así, en lo que es la parte económica. Entonces, pues es complicado, como le digo. Entonces, ya hablar, digamos, como de política pública que pueda hacer eso, la verdad me cuesta mucho ver, ¿verdad? O percibir algo que uno puede decir, ah, sí, se puede llegar y hacer esto,
en afán, ¿verdad? De lo que es la divulgación de la ciencia. Lo que sí, digamos, podemos decir, y bueno, pues ya lo mencionamos antes, fue pues, la parte esta de educación, ¿verdad? El hecho de llegar y cambiar un poco lo que es el programa de educación, entrar un poco, incidir un poco en el MEP, para que pues, haya algún tipo de énfasis mayor en qué se produce y no qué está hecho o qué, pues, que ha existido en toda la vida, sino que pues un poco más, ¿verdad? De vean hacia allá, vean hacia su futuro, vean qué es lo que los espera, ¿verdad? Que es algo que le falta mucho a la educación primaria y secundaria del país. Pero bueno, pues es como lo que se me ocurre. Y bueno, pues la parte de divulgación, y pues ya se tocará, ¿verdad? Seguir con estos esfuerzos más, ¿cómo decirlo? Privados. Dígame, Graving, dale. Ha sido una. Es que ahí no, o sea, para bajar la mano. O sea, ¿verdad? Estaba siguiendo el hilo hasta donde estaba comentando como estos impulsos que se tienen de como de divulgar ciencia y como diseñar políticas públicas, ¿verdad? En esa línea estaba yendo la discusión, ¿verdad? Nada más como para ver que no era como un punto aparte o, o si era parte, o sea, si esa era la discusión general o solo era un punto para no No, es irme uno de mucho los que hemos tocado, sí, es que Graving entró hace poquito, entonces por eso está preguntando ahora, Ajá, porque sí. entonces... Ajá, sí, sí, no, no es uno de los puntos, pero hemos hablado de que, bueno, de rendición de cuentas, pero eso no tiene nada, o sea, puede ser una política pública, digamos, pero pues es algo que ya tiene que ser más a lo privado, ¿verdad? O sea, o lo de cada institución. Y estuvimos hablando de, Sí. pues, fomentar lo que era la parte ahí de creación de instituciones, qué sé yo, cosas que no aumenten burocracia, pero que sí por lo menos nos permitan comunicar lo que es o desarrollar la Sí. parte de STEM con homólogos en otros países. Habla un Ok, poquito. sí. No, porque, o sea, igual, ¿verdad? Ayer viendo el debate y pensando algunas cosas que he estado viendo con todo este desmadre, que no hay otra Sí, sí, palabra. ok, sí, sí. Eh, eh, o sea, yo me puse muchas veces a pensar como actualmente, ¿verdad? Uno de los proyectos que están como que he visto más sensatos con todo esto de Recope, en lugar de cerrar Recope, tratar de guiarlo a evolucionar con formas alternativas de energía, ¿verdad? Como esto del hidrógeno, que, ¿verdad? Creo que Figueres y Villalta son los que proponen como tratar de convertirlo en algo como hidrógeno verde / ¿verdad? Por esta guía que realmente ha sido como muy, ¿verdad? Originalmente la idea sale de Franklin Chang, ¿verdad? O sea, nada más estoy diciendo esto para tratar de guiarlos Sí, sí, ok, para plantear el tema. Sí, por sí. mi trend mental Ajá, de cómo llegué, ajá. ¿verdad? A pensar. Pero, Entonces, y al final de cuentas, o sea, instituciones para hacer divulgación de ciencia está una de las más importantes que realmente ni siquiera considero yo que es divulgación de ciencia, sino de enseñar ciencia per se, que es el Ministerio de Educación Pública. Y yo siento que una de las carencias que tiene el ministerio y en general como la ciencia en Costa Rica es que uno no tiene, pues llámese modelos a seguir o mejor dicho como experiencias de científicos costarricenses, ¿verdad? Entonces, no sé, cuando han resaltado científicos costarricenses, no sé, Franklin Chang, por ejemplo, o Sandra Kaufman, o eh, todas estas personas siempre resaltan cuando llegan a un cargo ejecutivo. Siempre. La fama de estas personas llega cuando ya llegan a un cargo ejecutivo en donde ustedes son como si ya han pasado años de experiencia haciendo ciencia y ya llegaron y el momento en donde eh, tienen una posición de poder, básicamente. Entonces, realmente siento que es, ¿verdad? Esta divulgación, por así decirlo, de personas que hacen ciencia fuera de Costa Rica o en general, al final falla porque no es divulgación de quienes hacen ciencia, es quienes tienen posiciones de poder afuera. Y al final no estamos divulgando quiénes son científicos costarricenses, estamos divulgando sostienen posiciones de poder, ¿verdad? Fuera de Costa Rica. Incluso, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo llegué a la escuela de física y me dijeron de esta profesora, tal vez no me acuerdo bien el nombre, tristemente, creo que es Jimena La Osa, Fabián me puede confirmar, no recuerdo si era Jimena o Xiomara. Senia. Senia, con X, ¿verdad? Sí. Yo
no tenía idea que, ¿verdad? Hasta me da vergüenza, como ni siquiera me acuerdo bien del nombre. Ustedes pueden ver como esta señora es, es una señora de la física, digamos, como es una investigadora respetable en el mundo, no solo en Costa Rica. Yo en mi vida había escuchado ese nombre. En la escuela de física no se menciona ese nombre. En el Ministerio de Educación Pública no se menciona porque sí, es investigación fundamental. Hace cosas de física matemática, teoría de cuerdas. Entonces no es algo que pueda divulgarse en un sentido de contenido, pero sí de que hay una persona realizando esta investigación que es de nivel en el mundo, pero no se sabe y es, ok, entonces, pero ¿por qué este tipo de ciencia no se sabe? Es porque es fundamental y yo realmente al final y siempre voy a, la única conclusión a la que puedo llegar es sostentar una posición de poder es lo que tiene mérito en Costa Rica, por lo que Franklin Chan se ha hecho famoso y por lo que Sandra Kaufman se ha hecho famoso, que verdad obviamente no estoy deslegitimando los logros, si ellos están ahí es porque tuvieron una carrera científica impecable, pero porque no fueron reconocidos durante ese proceso, durante su carrera científica, ¿verdad? Previa a llegar y ostentar estas posiciones de poder. Entonces siento que un primer paso, ni siquiera hay que irse tanto de tratar de divulgar el contenido de la ciencia, sino divulgar quiénes son las personas que están haciendo ciencia, porque ni siquiera eso sabemos, ni siquiera la misma Universidad de Costa Rica, ni siquiera la misma Escuela de Física sabe, ¿verdad? Lo que tiene. Sí, claro, claro. No, y bueno, lo que dice, lo que... Ah, perdón, alguien... Ah, Juanca, dale, dale. No, no, iba a hacer un chiste, pero le dije a Graving que él nada más quería hacerse famoso ya, que lo admita. Sí, no, no, pero sí, no, estoy muy de acuerdo. Sí. Ah, es que, bueno, pues, obviamente siempre hay, ¿verdad? Esta idea, ¿verdad? De tener roles, pues, o tener a alguien, ¿verdad? Un modelo a seguir, pues siempre es valiosa. Aunque se ha ido perdiendo un poco, ¿verdad? Si ustedes lo notan, ahora cuesta mucho, bueno, ahí hay un comentario, ya ahorita lo leo, que cuesta mucho ahora, en nuestros tiempos, digamos, encontrar a alguien al que usted pueda llegar a decir, es que yo quiero ser como tal persona, ¿verdad? Ahora es un poco más como una estructura social lo que damos. O dicho de otra forma, ya no se construyen estatus, ¿verdad? Sobre X persona u otra. Entonces voy a leer aquí un poco lo que dice Danielia. Dice, me gustaría recalcar sobre la poca integración de las mujeres en las propias carreras STEM. Y tiene mucha razón. De hecho, no hemos tocado eso, ¿verdad? El hecho de que deberían haber políticas públicas dedicadas también a la parte de integrar lo que es a este tipo de poblaciones, porque en mucha parte de la ciencia, ¿verdad? Se tiene solo esta idea, ¿verdad? De que el grupo dominante, bueno, no, la idea no, sino que hoy es una realidad, que el grupo dominante son, pues, qué sé yo, ¿verdad? Los hombres, básicamente, ¿verdad? Un hombre y que también se tiene mucho esta idea de que la persona que está liderando, ¿verdad? O la persona que tiene que estar ahí arriba es, qué sé yo, un hombre ya viejo, ¿verdad? Que tiene su experiencia y toda la cosa, y entonces eso es al que se le da, ¿verdad? Lo que sería ¿cómo decirlo? La batuta, ¿verdad? O liderazgo, ¿verdad? En ciertas cosas. Entonces, es muy cierto eso de que también tiene que existir política que se dedique a erradicar ese tipo de pensamientos, a que se dedique a incentivar lo que es la participación de la mujer y decir, ¿verdad? El hecho de que pues, tienen lo mismo, ¿verdad? O incluso a veces hasta más por las distintas perspectivas que pueden tener que aportar que pues, los hombres que ya básicamente estamos aquí. Entonces, pues claro, claro, eso es vital y más bien pues se ha visto un incremento en lo que es la parte de población mujer, en lo que son las carreras STEM, pero pues hay que seguir impulsando, ¿verdad? Ese tipo de iniciativas. Veo dos manos levantadas, creo que primero la subió Alonso, entonces dele tú si quiere. Sí, y era con respecto a lo de divulgación científica, que podría ser todo un tema, ¿verdad? De qué hablar y podríamos tomarlo como un tema, un próximo tema, y es sobre cómo se divulga la ciencia. Porque, bueno, yo he visto últimamente que la divulgación científica en realidad ahora es mucho de clic, digamos, no sé si me explico, como temas así, muy ciencia ficción, muy que le explotan a uno la mente y así, ¿verdad? Y cuando en realidad la, la ciencia, muchas veces la gran parte de la ciencia no es así, en realidad, o sea, no todo es agujeros negros, agujeros de gusano, viajes en el tiempo, ¿verdad?
Y eso es lo que veo últimamente, ¿verdad? De que la gente sobre lo que piensa de la ciencia, que es como algo que a uno le explota la cabeza, que uno siempre va a estar ahí sorprendiéndose, ¿verdad? Entonces, hay que hacer mucho énfasis en cómo se divulga, ¿verdad? En qué en realidad es ciencia, qué los métodos científicos, ¿verdad? Porque no solo hay uno, que existen, que para cada ciencia tiene su propio método científico, ¿verdad? Y yo veo que tampoco se le hace como mucho énfasis a eso, sino como que a la hora de divulgar la ciencia se le hace mucho énfasis al hecho de que sea algo como de clic, digamos, Sí, que, no, dale, que dale. lo, sí, que sea como algo que siempre lo esté sorprendiendo a uno, que le llame mucho la atención. Yo Sí, siento que en realidad no debería ser tan así. es por el hecho, ¿verdad?, de que se busca entonces, como para llamar la atención, se busca conectarlo, ¿verdad?, con algo, qué sé yo, películas, cosas fantásticas, ¿verdad? Como, y es porque, pues, tienen una idea errada, ¿verdad?, de que tal vez así puedan llegar y captar la atención de la gente. Pero al final, otra vez, lo que nosotros nos ocupamos de ciencia no es, como dice tú, la verdad, hacer lo que se ve algo así como algo súper fantástico, súper místico, que solo tiene cosas ahí súper, qué sé yo, locas de qué hablar, sino que también se necesita pues, acercarlo a lo que es la realidad, a lo que es el aporte, ¿verdad?, que da día con día a lo que es la sociedad. Entonces, Christopher y después Graving. Entonces, Christopher. Con respecto a lo que mencionaba la compañera Danelia sobre las mujeres en el mundo STEM, también siento como que hay un detalle ahí bastante curioso, porque por ejemplo, creo que en física menos del 35% de las estudiantes, bueno, de las estudiantes de las carreras de ciencias, bueno, ya lo mencioné, son mujeres. Pero en este caso, pero por ejemplo, si uno va a las carreras de género, más bien esa proporción se invierte bastante, porque en general casi siempre se asocia más esa proporción en estudios de género que se llevan las mujeres. Entonces, una vez vi una imagen bastante interesante, que es justamente de que había un hombre en carreras de ciencia, con el puesto de carreras de ciencias, y una mujer en el puesto de carreras de género. Resulta ser de que el hombre andaba promocionando, y había un grupo de una fila de 3 mujeres, justamente, que resulta ser de que estaba, vengan, estudien ciencias, que no sé qué y no sé cuánto, pero la primera mujer se iba por la carrera de género, la segunda también se fue por la carrera de género, y la tercera se iba por la carrera de género, y al final no quedaban mujeres ninguna en la carrera de género. En la carrera de género es, por ejemplo, género y desarrollo, o las que creo que imparte el Instituto de Estudios de la Mujer en la UNA, por ejemplo, que casi siempre, y me lo han confirmado, este, me han confirmado una compañera que está ahí, que está justo en derecho, que justamente son mayoritariamente mujeres. Entonces también ahí está el asunto de que, ok, sí sabemos de que son importantes los estudios de género, pero también las ciencias. Y entonces es como también ese cambio cultural de que no solo, de que las mujeres no estudien nada más un tipo de carrera, por ejemplo, entonces, sino que más bien estudien más carreras y que se les abran las oportunidades a, por ejemplo, ingeniería, economía. Y, por ejemplo, yo veo a varias de mis compañeras que son más habilidosas que yo, y les he pedido ayuda en el colegio, y también a los hombres. Entonces, entonces fue un estudio comparando género y desarrollo versus cuál carrera de ciencia. En realidad como tal, entonces fue un estudio comparando género y desarrollo versus cuál carrera de ciencia. No, en general estábamos hablando de las carreras de ciencia en general, no es como tal una carrera de ciencia en específico. Es que, por ejemplo, uno también siento que es el cambio cultural muy importante que uno tiene que hacer, porque uno ve de que nada más asocia, por ejemplo, un género con una carrera. Entonces también ahí está el cambio cultural importante que necesitamos, porque no puede ser posible de que nada más digamos de que, usted es hombre, usted es mujer, usted nada más estudia esta carrera o estudia esto. Entonces, por eso justamente es algo que siento que ha fallado también el sistema educativo, bueno, en parte, y también la cultura en general. No sé si eso podría ser en parte o no, pero Sí, ¿qué estás hablando?
Ajá, creo que, o sea, a lo que se refería Christopher era que no solo llegar y decir, incentivar lo que es que la mujer entre, ¿verdad? O participe en la parte de lo que es el trabajo, ¿verdad? De este tipo de ciencias, sino que también, pues, se le, ¿cómo decirlo? Pues, para ver, es que no quiero decir desincentive porque claro que no, pero es digamos como de que no se le haga pensar que solo puede entrar en este tipo de carreras, ¿verdad? Como que la cultura le lleva a pensar que pues las ciencias que tiene que estudiar es, bueno, como decía ahí Juanca, ¿verdad? Gender Studies, como de que hay una, en la sociedad tenemos en estos momentos una perspectiva de que es altamente necesario llegar y llevarlas a Gender Studies, que vayan por esa línea, cuando realmente lo que necesita es que incidan en todo lado, ¿verdad? O sea, que tengamos a la población de las mujeres pues distribuida de una forma en la que se pueda llegar y tener obviamente un balance, ¿verdad? En lo que son todas las carreras para que haya hombres y mujeres. Como decía antes, y pues la perspectiva de cada uno pues es sumamente útil. En cada caso. Entonces creo que por ahí va, ¿verdad, Christopher? Como la idea de que pues, las están metiendo, casi que encajonando en una parte y la idea es que pues, se puedan distribuir libremente. Sí, o sea, es lo que también ha estado sucediendo, o sea, se encajona y es justamente mucha en parte del sexismo cultural en las carreras, de que justamente se asocia de que un hombre, por ejemplo, que estudie ingeniería o una mujer que no se estudie educación, por ejemplo, que es Sí. algo que también pasa mucho. Lo digo como también estudiante de una carrera de educación que justamente se les dice, no sé, que estudien educación preescolar, pero no, por ejemplo, enseñanza de la matemática también. Y si bien no está mal, y también, por ejemplo, que un hombre no puede ser educador preescolar, es algo que también me he topado bastante. Entonces, eso es como el cambio cultural de que estoy tratando de referirme, de que Claro. no se encajone a la gente porque tiene determinado género o sexo en una carrera, sino que más bien se les incentive de que, ok, siga lo que le gusta, que vuelvo al mensaje inicial de que yo tenía en el inicio, ¿o no? Ujú, ujú. Sí, perfecto, ¿no? No, sí, perdón, o sea, lo Pues claro. que yo estaba preguntando es que como mencionaste la carrera de género y desarrollo, porque al principio te están entendiendo como carrera de género, como algún término general, pero no existe, entonces me está confundido y no sé si sabía si era un error como si te estaba refiriendo como carreras de ciencias sociales o no, pero entonces como mencionaste carrera de género y desarrollo, pensaba que lo estás comprando y mencionaste el estudio, ¿verdad? Que hablaron con personas de esta carrera de género y desarrollo, pensaba que lo estabas comparando con ¿verdad? O alguna otra carrera específica de ciencias. Ah, no, no. O sea, se me olvidó esa parte de, por ejemplo, sociología y estudios sociales, por ejemplo, pero no, en general, estoy hablando en general, de ciencias sociales, que también va a la carrera de género y desarrollo, que también son estudios sociales en general. Entonces, por eso justamente eso, de que no se trate de como encasillar a la gente en algo, sino que más bien se les pueda abrir las posibilidades. Yo soy de esos que promociona abiertamente eso, de promocionar, de que la gente estudie lo que le gusta y si es ciencia, que lo haga. No es como que, ok, se encasillarlo nada más en algo. Entonces es como de que por ahí va el asunto. Y yo quise dar a entender. Pero en ese sentido, el mercado influye mucho en la selección, en que selecciona a la gente que Bueno, respecto al género. déjeme Ok. paralelo ahí un poquillo más claro, Christopher, para la gente que, qué sé yo, si no hay nada, o sea, si alguien no está dando en la grabación, ¿verdad? Porque no queda el chat. Entonces, Julio, Ujú. pero en ese sentido, el mercado influye mucho en la carrera que selecciona la gente respecto al género. A mí una vez me cerraron la posibilidad de trabajar en un preescolar como asistente de un docente porque yo era varón, claro. O sea, no es solo en la parte de la educación, ¿verdad? O qué sé yo, de entrar a la carrera, sino también pues que el mercado se abra. Y de hecho, la política pública debería incidir ahí, ¿verdad? Porque usted no puede llegar y decirle como qué sé yo, este gobierno, qué estudiar a qué, sino realmente lo que usted tiene que hacer es facilitar, ¿verdad? O permitir el acceso a pues este tipo o digamos, incentivar lo que es ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo que se ha hablado en varias propuestas, ¿verdad? No voy a decir partidos, pero sí he escuchado propuestas que hablan justamente de eso, ¿verdad? De incentivar lo que es, qué sé yo, o darle, ¿verdad? Algún beneficio, por decirlo de alguna forma, a las empresas que busquen tener una, o busquen, ¿verdad? El equilibrio entre géneros, ¿verdad? Al contratar a sus colaboradores, ¿verdad? O a sus trabajadores. Entonces, pues obviamente eso, no es que tengan que estarse adelante, tienen que estar dándoseles plata, pero sí de alguna forma, ¿verdad? Buscar facilitarles algo, qué sé yo, pues,
no sé, algún tipo de incentivo, ¿verdad? De alguna forma, no soy político, ¿verdad? Pero pues promover esto, ¿verdad? De que las empresas de forma natural busquen pues cambiar, ¿verdad? Lo que son roles de tener puros varones, ¿verdad? A tener un poco más de equilibrio. Y bueno, pues ya teniendo eso, el incentivo no es que tiene que ser permanente, ¿verdad? Y pues con que ya hayan hecho el cambio, ¿verdad? Y pues se va a demostrar que pues quedan con un equipo bastante equilibrado, un equipo bastante útil, y ya ahí después de eso no es como que tengan que estar obligándoles ya a una empresa, ¿verdad? Que tenga mujeres contratadas, ya va a ver el beneficio que trae eso y pues va a mantener ahí ese equilibrio de forma, bueno, o eso es la idea, ¿verdad? Es lo que se espera en sana teoría, claramente. Pero bueno, Graving, ¿usted creo que iba a decir algo o solo iba a hablar ahí con Christopher? ¿Cómo es el asunto? Sorry, estaba desmuteándome. No, no, sí iba a decir algo respecto a lo que dijo tú, pero después me surgió la duda cuando estaba escuchando el comentario de Christopher. Bueno, tal vez, es que no sé si cambiar de tema con lo que, bueno, no cambiar de tema, sino como Solo ampliar o poquito, tal vez antes, comentar un sí, poco lo antes de de Tula. cambiar el tema, no hay problema, pero déjeme Ajá. leer entonces este mensaje que tiene Sí, que sí, ver sí, con sí. esto que mandó Christopher, que le está contestando ya a Julio. Dice, por el mismo sexismo cultural en torno a las carreras, respondiéndole a Julio que había puesto que hay ciertas ofertas que especifican género. Entonces, yo una vez me encontré un tipo que era bien egocéntrico porque estudiaba una ingeniería difícil y siempre estaba denigrando a sus compañeras o minimizando sus esfuerzos solo porque eran mujeres, claro. O sea, el problema, digamos, de género es algo importante y es algo que se tiene que trabajar como país. Ahí dice Danelia, hay que evitar la brecha de género que hay en las carreras para contribuir a un futuro más diverso, claramente, ¿verdad? Y también esto, ¿verdad? Que mencionamos, los puestos de poder, digámoslo así, o los puestos de liderazgo, si uno llega y empieza a tener esta equiparación, entonces, si qué sé yo, toda la junta no está llena de hombres, y pues obviamente entonces hay un poco más de opinión, ¿verdad? Ya más equilibrada, podemos decir, no, contratemos mujeres, contratemos, nos sirve tal y tal cosa, nos sirve tales y tales habilidades, igual por el otro lado, ¿verdad? Si nosotros lo que tenemos es, qué sé yo, un preescolar, ¿verdad? Que están puras mujeres, cuando uno llega y escucha, ¿verdad? Que van a contratar un hombre o como estaba diciendo Julio, ¿verdad? Un asistente, pues obviamente hay, ¿verdad? Como un cierto rechazo, ¿verdad? O algún cierto ahí de pared que obviamente dicen como un hombre y entonces ya la opinión en general, ¿verdad? Del grupo y pues obviamente afecta mucho en lo que es la aceptación de. Pero bueno, pasemos entonces de tema ahí para darle Sí, chance a Graving. bueno, no, O sea, o sea, realmente lo que quería, o sea, para verdad, siento que está como más, o sea, está más interesado en ese tema, entonces tal vez para no cambiarlo tan bruscamente, tal vez comentar algo que me surgió. O sea, también siento que hay que tener cuidado como esta perspectiva de tenemos que hacer que las mujeres estudien STEAM, como porque siento que también hay mucha narrativa, ¿verdad? Como hay imágenes que salen en Facebook constantemente de, ¿verdad? Hay una imagen muy famosa de una astronauta bastante joven de la NASA o alguna científica de la NASA bastante joven, ¿verdad? Que se hace viral en Facebook, que dice como, ella es, ¿verdad? Está joven que está trabajando en la NASA, es la científica más joven que ha estado aquí. Esto sí es verdadero feminismo, esto sí es verdadero, ¿verdad? Es verdadera representación de las mujeres como una imagen de una mujer fuerte, empoderada, etcétera, etcétera. Y siento que muchas veces como esta idea y como discurso de tratar de incorporar más a las mujeres en STEAM cae en este estereotipo que me parece completa basura, que es si las mujeres son igual de válidas que los hombres, entonces pueden llegar a trabajar en carreras de hombres, ¿verdad? Como son las ciencias duras. Y es basura, ¿verdad? No podemos... o sea, el problema mío es cuando se le añade un juicio de valor a cuáles carreras son válidas y cuáles carreras son menos válidas, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que con un argumento así de estar propiciando, ¿verdad? Normalmente se cae mucho en esta idea de que las mujeres, ¿verdad? Son empoderadas y están estudiando una carrera de ciencias, ¿verdad? Etcétera, como no, ¿verdad? Las otras carreras no son menos válidas que las ciencias exactas, nada más el problema principal, de hecho, no es, ¿verdad? Que hayan más mujeres en preescolar, ok, no hay ningún problema con eso. El problema es que preescolar ha sido una carrera históricamente burlada o, ¿verdad? Reducida, así, no solo quedan chiquitos. Entonces, es una carrera de cuidados, como hay,
¿verdad? Como no es tan importante para la sociedad, podemos despreciarla, podemos hacer evaluaciones, podemos ser laxos en esta carrera. Yo sé que no es una carrera difícil, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ese es para mí es el mayor problema, ese juicio de valor que uno dice como, ok, tenemos que hacer que las mujeres estudien carreras más importantes. No, eso no es cierto. La preescolar podría ser una de las carreras más importantes del mundo. El problema es el juicio de valor que viene con eso. Y siento que muchos de esos problemas vienen más del juicio de valor que del hecho de que hayan más mujeres o más hombres en una área y el otro. Claro, claro, lo entiendo. O sea, no es como, digamos, como que estamos diciendo, qué sé yo, y ya le doy la palabra ahí, Juanca. No es Dale, como de que estamos diciendo que tiene más valor, ¿verdad? Una carrera u otra. Es simplemente la capacidad de que puedan hacerlo, porque el problema está, ¿verdad? En específico en el hecho de que se les pone una barrera, ¿verdad? O se les pone todo lo que son muchos obstáculos a la hora de que ellas puedan escoger la carrera que quieren escoger. Al final, como decimos, ¿verdad? La idea es como que haya una distribución equitativa. No es como queremos decir, es que tienen que estudiar todas STEM porque eso es lo que vale la pena. No, realmente pues darle la capacidad o darle la apertura, ¿verdad? A que lo haga y darle incentivos, ¿verdad? Para que vean que, pues, digámoslo así, la comunidad no es algo que esté solo hecho para hombres, sino que pues está hecho para cualquiera, para que quiera entrar. No es que sea superior, no es que sea nada por el estilo, ¿verdad? Sino justamente es el... Ajá, sí, totalmente, pero también, Sí, o sea, entiendo lo o que sea, dice usted, ¿verdad? Que a veces como que sí, se sí. valida, digámoslo así, usted dice, esto es feminismo, cuando pues realmente pues todos los esfuerzos, ¿verdad? De las mujeres, pues de tener, qué sé yo, un trato igual, pues todo eso es feminismo. O sea, sí, sí, sí. Lo que realmente, ¿verdad? Incomoda en estas, normalmente como en esta narrativa de sí, deberíamos promover más ingreso de las mujeres para que entren a STEAM. Para mí eso es basura si no se extrapola a decir, ok, pero ¿por qué? O sea, inherentemente, ¿por qué las mujeres no están entrando a STEAM? Y están ignorando el qué pasa cuando ya están adentro, digamos, que es un ambiente que no es amigable con las mujeres. Y eso lo sabemos en cualquier región del mundo, que es un ambiente machista, que es súper competitivo, tóxico, de la forma, ¿verdad?, más fuerte la palabra. Entonces, sí, una vez adentro, ¿cómo hacer para que cualquier persona que no tenga como, que no esté acostumbrada a vivir en eh, que no está acostumbrada a vivir como en este ambiente tóxico de competitividad heterosexual y machista, que Steam está muy impregnado de eso, ¿cómo podemos evitar que se fuguen? Porque ninguna persona debería, o sea, hay muchas personas que se salen, normalmente son diversas, que no pueden estar en este ambiente. Entonces siento que igual, nada más empezar a tratar de meter diversidad en las carreras de STEAM sin afrontar esta problemática no es, ¿verdad?, ver el problema a los ojos. Claro, claro, muy cierto. Ahí entonces estaría la duda, ¿verdad? De cómo podemos realmente incidir en lo que ya está construido, ¿verdad? Que ese es el problema, porque uno lo que piensa es en inyectar, pero no cómo realmente puede ir sanando, ¿verdad? Lo que sería toda esa problemática. Entonces ahí venimos a otros tipos de ideas, ¿verdad? Juanca. Bueno, la idea que tenía ya la acaba de decir Graving, que bueno, que sí eso, que digamos que o sea, mucho se habla de incentivar y por supuesto que es importante y que es una política, o sea, que a nivel de políticos, digamos, es importante que quieran incentivar, pero más allá de eso me parece súper importante que se hable de hacer estos espacios más amenos y menos tóxicos y violentos hacia las mujeres, digamos, o sea, que el hecho de que históricamente haya menos proporción ha hecho o sea, no solo eso, digamos, también otros factores, pero digamos que siento que no hay suficiente tal vez, no sé, digamos como que no se le ha dado suficiente validez históricamente y entonces que ha provocado que se haga este espacio tan dañino, digamos. Y, y entonces sí, como que defino muy importante eso, como mejorar esos espacios y también, digamos, o sea, como relacionado con esto, pero más ya enfocado con las elecciones de mañana, que digamos que yo sí siento, o sea, por ahí vi una imagen
que decía como que a la hora de votar, o sea, como que se debería votar como con empatía y no como por el privilegio de uno, digamos, y que entonces, digamos, como que siento que eso es muy importante a la hora de ver propuestas y políticas de candidatos que tal vez no son íntegras en temas de género o temas de poblaciones históricamente excluidas. Y sí, eso sería. Claro, sí, que, o sea, como dice Juanca, ¿verdad? El voto de nosotros no debería nada más llegar y ser como, "Di, ¿qué me beneficia a mí?", sino que debería ser algo que busque ser más justamente la empatía que menciona, ¿verdad? El hecho de que, di, pues, pensemos también en todo el resto de poblaciones, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me voy por un partido porque sé que me va a beneficiar sus ideas, pero eso va al final a traerse abajo el resto del país, y pues ahí al final, ¿qué estoy haciendo, verdad? Porque al final mi voto en teoría es como, di, pues, una forma de hablar del pueblo, no solo yo, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Como que intentemos pensar en comunidad. Este, pero sí, bueno, ahora que estaban pensando, que estaban diciendo eso, bueno, pues le di mente, ¿verdad? Un poco, y creo que volvemos a caer más o menos a donde estábamos al inicio, ¿verdad? Porque mencionan esto, ¿verdad? De que se necesita buscar que el ambiente sea menos tóxico, pero si uno se pone a pensar, ¿verdad? Justamente lo que mencionaba Fabián es algo de lo que me gustaría rescatar por ahí. El hecho de que usted tenga, por ejemplo, este problema de que no hay un tipo de regulación o no hay ningún tipo de rendición de cuentas sobre qué es lo que hace un determinado, ¿verdad? Una determinada área, pues entonces eso atrae, ¿verdad? O lleva a que el área se amolda como a ellos les gusta, ¿verdad? Entonces se amolda a lo que tiene adentro. Y obviamente entonces un área que no tiene por qué reportar, no tiene por qué informar qué es lo que está haciendo, pues obviamente se vuelve altamente, y pues, ¿cómo decirlo? Se amolda, ¿verdad? O lo que busca es llegar y decir, bueno, es nada más a lo que me acomoda a mí, a lo que me sirve, y si esa área está plagada de hombres, obviamente entonces a lo que le sirve a los hombres. Cuando llega una mujer, entonces pues puede llegar a ser algo chocante, ¿verdad? Entonces el hecho de tener también este tipo o sea, o considero yo, ¿verdad? Tal vez es una posibilidad, no estoy diciendo que sea la solución definitiva, pero el hecho de tener también un poco de rendición de cuentas puede llegar a demostrar, ¿verdad? Que hay cosas que le hacen falta, ¿verdad? O cosas que está fallando muchísimo en un área y que le hace darse cuenta de que tiene que cambiar sus actitudes, que lo que está haciendo está mal, que tiene que ver cómo se acomoda. Y bueno, pues eso puede ayudar entonces a lo que es la inclusión, ¿verdad? O al cambio, ¿verdad? Del que estamos hablando. Entonces, creo que alzó la mano Christopher y no sé si Graving la alzó también. Sí, 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 pero porque este fue el primero, yo ya he Sí, sí, hablado mucho. Christopher, sí, sí, ajá. sí, o sea, también he notado mucho lo de eso de ser integrales. Creo que eso es algo que también es importante destacar, ya no solamente enfocarse en quién es la persona y políticas que permitan a cierto grupo o colectivo integrarse al mundo de la ciencia, sino que más bien el hecho de crecer como persona, porque a uno de nada sirve que nosotros estemos promocionando, vengan y vengan a todos estos colectivos, si al fin y al cabo se van a encontrar con un ambiente que no es nada favorable para ellos. Y creo que aquí podemos ya enfocarnos ya no solo en el género, sino que ya podemos pasar al otro tema que es el ambiente. Creo que al inicio va a ser muy común que la gente se tope con personas que tal vez entraron a una carrera porque pensaban que era de cierta cosa, pero no encontraron lo que ellos esperaban y entonces empiezan a derramar un montón de toxicidad en general hacia los otros que de cierta forma motiva que esta gente se salga de las carreras. Entonces justamente es el hecho de crecer como ser humano. O sea, esta carrera no me gustó, pero no le voy a arruinar o no le voy a amargar la vida, por así decirlo, a las otras personas que tal vez quieren. Entonces, justamente es lo que mencionaba usted al inicio, que es sobre el ser integrales. Entonces, uno ve de que, por ejemplo, el ambiente de las personas, el ambiente en donde uno crece en las carreras STEM, normalmente es como muy restrictivo en general y los primeros cursos siempre uno se encuentra como un poco de toxicidad, realmente, no voy a mentir, pero en general eso es lo que uno quiere evitar en general, entonces ya no es solamente el hecho, sí, vengan, vengan, sino que más bien que nosotros
favorezcamos un ambiente que las personas puedan estar sin que se sientan como y que se sientan intimidadas o que se sientan como de que les esté cayendo veneno constantemente en la cabeza, de que hasta les motive dejar la carrera y pierdan el amor que alguna vez sintieron por la carrera que escogieron, ¿o no? Sí, no, 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 muy de acuerdo, digamos, pasa mucho, de hecho. Y bueno, pues eso también, y pues ahí le agradezco porque también me hace pensar, ¿verdad? Yo, y pues como a veces doy cursos que son de primer ingreso, ¿verdad? Básicamente, o de los primeros de la carrera, pues a veces hay que pensar en esa parte, ¿verdad? Cómo hacer que la persona no pierda un poco lo que es el, el, el gusto, ¿verdad? A la carrera. Bueno, siempre lo he intentado, ¿verdad? Siempre he llegado y he intentado dar como una perspectiva bastante realista, pero al mismo tiempo, pues, a mi manera, digámoslo así, pues le busco dar o les intento enseñar, ¿verdad? Lo que es el gusto que le pueden agarrar a, pero sí, es bastante interesante lo que menciona, ¿verdad? El hecho de que a veces, qué sé yo, algunas cicatrices, ¿verdad? Que tiene uno por ahí, pues también pueden incidir en cómo es que está uno enseñando al resto de la población, a futuras generaciones. Dele, Graving. Dino, estaba esperando como que fuera un poco más natural la transición, pero creo que No, se no, no, volvió a... tranquilo, tranquilo. Si hay que hacer un corte, tranquilo, todo bien. No, no, era para comentar lo que dijo ¿verdad? El comentario que dijo Tula antes, que es Alonso, ¿verdad? Para los que no lo conocen por el apodo, que me parece, ¿verdad? Queda justo en el punto para mí que es la problemática de hacer divulgación de la ciencia, que es que la divulgación de ciencia en general ha fracasado rotundamente y ahora, ¿verdad? Toda la ¿Qué concepción que insinúa? se ¿Que tiene eso de nadie lo divulgación de ve la en ciencia, YouTube? ¿Verdad? no, peor que mucha gente lo ve, pero que no, o sea, al final, ¿verdad? Como todo este tema de agujeros negros, ¿verdad? Se enfocan demasiado en el contenido Ah, no, pero yo me refería de y al esto, digamos, final, de Grand State, no de agujeros negros. ah, no, no, pero Está fracasado, entonces ok, ya, no, no, pero no, pues ya siga, no, sorry, no, sorry. no, no, tranquilo. Eh, no, no, o sea, lo que está, ¿verdad? Lo que decía Tula se enfoca mucho con esto de cosas de hechos, de contenido, mind blowing, de, sí, cómo funciona un agujero negro y tratan de exotizar un poco, tratar de vender un poco los conocimientos de la ciencia, que al final y funciona porque es un camino fácil, porque al final, ¿verdad? Es algo que llama la atención y al final es algo que todo el mundo en algún momento está interesado y es interesante conocer, pero, pero se quedan, ¿verdad? Es una zona de confort en la divulgación de la ciencia en el sentido de eso siempre va a vender, usted es verdad, siempre va a sonar interesante para un grupo de gente, siempre hay un grupo de gente interesado, pero usted no está impactando a la sociedad más de que una persona sepa de hechos aislados de agujeros negros o del espacio, etcétera, ¿verdad? Y para, ¿verdad? Seguir en esa línea yo confirmo esto porque yo conozco y estoy seguro que todo el mundo conoce y todo el mundo, incluso el Internet está lleno de personas que le fascina hablar de ese tipo de temas, que y le encanta escuchar a alguien hablar de mecánica cuántica, que ha escuchado un montón de conferencias de agujeros negros y que va y el día de mañana dice como yo no me pongo una vacuna porque eso tiene un chip, ¿verdad? Y eso me va a controlar el gobierno. Entonces, ¿de qué sirve tener esta divulgación de la ciencia sobre hechos aislados, de cómo funciona un electrón, de cómo está diseñado el universo, si al final a nivel de sociedad fracasamos en lo que tiene impacto más inmediato alrededor nuestro de la ciencia, que es la confianza en este sistema, en esta institución que se autorregula en alrededor del mundo y que nos dice, sí, las vacunas que hemos estado produciendo al parecer son la forma más eficiente de tratar con esta pandemia, ¿verdad? Ya para relacionarlo más con la actualidad y muchos otros temas, ¿verdad? Que tiene un impacto más inmediato en la sociedad, la divulgación de la ciencia ha fracasado rotundamente, ¿verdad? Y eso es lo que a mí, ¿verdad? Más me, me choca con esta concepción como decía tú, la idea que se tiene de divulgación científica ahora, que es si pongan un par de hechos aislados de la ciencia y no tratar de entender cómo funciona la ciencia y por qué funciona y cómo, ¿verdad? Los altos y bajos, entender
socialmente el fenómeno de la ciencia, que para mí es lo más importante cuando debería tratar de hacer divulgación. Sí, o sea, el problema más fuerte siento yo que está, ¿verdad? En esto, como dicen ustedes, de hacerlo algo como idílico, ¿verdad? Algo de como, uy, vean, la ciencia hace este tipo de cosas, ¿verdad? Súper vacilonas, súper loquillas, y separarlo, digamos, con lo que es realmente lo que se trabaja, ¿verdad? Todo lo que es una población importante en la parte de ciencia, que no es que está realizando estas investigaciones, qué sé yo, que son las que más emergen por tener más, qué sé yo, ideas más extravagantes, por decirlo de alguna forma, pero que sí son un gran aporte. Y de hecho, bueno, también Grevin, si uno se pone a pensar, el problema está en que pues esta confianza también, no solo en la parte de divulgación, sino cómo es que se ha trabajado, ¿verdad? Algunas de las áreas en específico de la ciencia que han hecho un muy mal papel, ¿verdad? O se han ganado, ¿cómo decirlo? Se han emborrachado de poder en algunos casos. Por ejemplo, y farmacia es una. Muchas veces o la sociedad tiene una idea muy mala, digamos, de lo que son las farmacias o lo que son laboratorios farmacéuticos y pues por el poder de enriquecimiento que han tenido, ¿verdad? Y por eso es que surgen todas estas teorías de, es que eso es un invento, ¿verdad? O que esta enfermedad la tiró un laboratorio farmacéutico para también vender la vacuna, etcétera, etcétera. Ese tipo de problemas se da y pues por la, ¿cómo decirlo? Eh, Estoy leyendo el mensaje que pone Danielia, que dice que una señora le mencionó que las vacunas se hacían con fetos de bebés. Entonces, bueno, es esto, ¿verdad? Es el hecho de que se ha vuelto o se pone a algunas de las instituciones como completos villanos, ¿verdad? Por pues, un mal gestionamiento de cómo deberían llegar y demostrar a la gente cómo es que trabajan. Y pues no puedo llegar y decir que no sean completamente inocentes, ¿verdad? Y que es un malentendido. Hay algunas instituciones, ¿verdad? Que obviamente se han beneficiado de algunas cosas para, qué sé yo, adoptar monopolios o ese tipo de cosas. Entonces también afecta muchísimo lo que es la perspectiva de la sociedad de nosotros. Sí, sí, claro. De hecho, o sea, siguiendo esa misma línea, para mí, justo de ahí parte el meollo del problema de la divulgación de la ciencia. Para mí, la divulgación de la ciencia, como la concibió, ¿verdad? Tú, la que está hablando de cómo se ha usado a lo largo de los años, le ha hecho más daño a la ciencia que bien, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que idealizan a la ciencia como algo inherente a la curiosidad, como algo, ¿verdad? Isaac Newton, viendo estrellas, descubrió y las leyes gravitacionales, ¿verdad? La gente no creía en Galileo, entonces él se opuso al status quo y se dieron cuenta que él tenía razón. Como esta idea de científico aislado trabajando en su laboratorio y descubriendo cosas por curiosidad innata es una mentira y siempre ha sido una mentira y le han vendido estas historias a la gente de idealización de la ciencia y que la ciencia, ¿verdad? Es algo curioso, innato del ser humano, cuando no es cierto. La ciencia es una institución y funciona como cualquier otra institución y tiene sus errores y tiene sus aciertos. Entonces, cuando una persona que tiene esta idea idealizada de la ciencia ve que las vacunas las hacen empresas privadas y que hay como un proceso de desacuerdo entre científicos y verdad, y que realmente hay corporaciones detrás, que hay intereses detrás, obviamente uno lo ve con recelo y uno lo ve como esto no es lo que yo te entiendo por ciencia. Entonces ahí es cuando las teorías de conspiración empiezan a florecer y con toda razón, ¿verdad? Porque y al final no empatan con la idea platónica que uno tiene en la ciencia, que esa idea platónica, ¿verdad? Nunca existió, eso es Sí, mentira. sí, la utópica, digámoslo así. Ajá. Que se vende. Entonces al final del día es como, sí, qué bonito contar estas historias para dormir a los niños de Isaac Newton y Einstein, era un científico que, ¿verdad?, le iba mal en matemáticas en la escuela y por el interés genuino en la ciencia, eso es mentira, como no hay científicos, ¿verdad? Entonces yo he visto muchas, pero recuerdo un caso de alguien que criticaba porque decía, ¿verdad?, este científico independiente está viendo que las vacunas no sirven y que más bien nos están dando más enfermedades. Y el término científico independiente es precioso bajo estas narrativas que le han vendido a uno desde siempre, que la ciencia de verdad es una carrera por la curiosidad, pero el término científico independiente no existe. O sea, si ustedes ven algún artículo que dice que artículo publicado por un científico independiente, véanlo con recelo. O sea, entiendo que verdad, uno tiene que validar todas las verdad, posibles investigaciones, etcétera, pero si una persona no está respaldada por instituciones
no, no, uno no está en buen camino, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿verdad? Eso suena con una contradicción de decir como, sí, pero esta persona es curiosa, está tratando de trabajar por sí misma, pero usted me está, ¿verdad? Lo está deslegitimando por estar trabajando por sí misma. Hay una disonancia porque ya uno tiene esta idea de la ciencia de una persona genuinamente curiosa trabajando por sí misma. Entonces, siento que al final, sí, la ciencia, perdón, la divulgación científica ha provocado estas ideas en las personas y ha empeorado todo en lugar de mejorarlo, ¿verdad? Claro. Bueno, Ahí, sí, pues dale, sí, Cristo. perdón ahí, pero es que a mí justamente iba a agregar lo de las teorías conspirativas porque se me hace súper importante de que giren alrededor de la ciencia. Por ejemplo, ahí mencionaba Danelia lo de hay personas que desinforman por miedo a las ciencias. Y es que también no es solamente el miedo, sino que es más que todo por llevar la contraria. También siento a lo que dice, o sea, nada más por llevar la contraria y por ser rebeldes, entre comillas. Véanlo, por ejemplo, encontrado. O sea, yo soy parte de la carrera de meteorología y me he encontrado un montón, pero un montón de personas diciendo, por ejemplo, en Twitter, que es aparte de la red social tóxica más famosa, por así decirlo, es la red social de los conspiranoicos, que es justamente, por ejemplo, teorías de conspiración de que dicen de que la nieve es plástica, de que el cambio climático es una ficción o es algo, una creación o modelo de HARP, que es el supuesto programa que modifica el clima. Después que lo de las olas de calor que han estado ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, que es algo natural, que debía ocurrir sí o sí. Y tras de eso, de que los huracanes no han intensificado su fuerza, sino que sigue siendo la misma fuerza que hace 50 años. Entonces, uno siempre es como de que no, o sea, esta gente de verdad es conspiranoica o de verdad está tratando de llevar la contraria. En enero de 2021, cuando empezó también lo de la vacunación, tengo una experiencia ahí de que justamente un familiar mío estaba diciendo de que, o si le estaban llegando un montón de basura de sitios conspiranoicos de que la vacuna era un nuevo plan del nuevo orden mundial y que no sé qué y que no sé cuánto. Y fue otro familiar médico de que le empezó a convencer y decir, mira, eso no es cierto, es tal y tal cosa, la vacuna es así, la vacuna es esto, la vacuna lo otro. Y al final, hasta ahora tiene también incluso el booster de la vacuna del COVID-19, pero justamente es eso, de que no es solamente el hecho de que se divulguen, de que no se divulguen como tal esas noticias falsas, sino que al mismo tiempo sino que las noticias falsas se propagan hasta incluso más rápido que las mismas noticias verdaderas. Entonces es como de que, ok, ¿qué es lo que está sucediendo en las redes sociales también? ¿O no? Sí, claro. No, y es que el problema de noticias falsas es que obviamente tipo llama mucho la atención por tipo la forma fatalista, ¿verdad? Y exagerada en la que se mencionan. Digo, obviamente eso llama más la atención que un estudio que sea más serio, ¿verdad? Que sea más estructurado, que es algo un poco más complicado de entender. Entonces eso siempre ha sido algo que, que pues está a en nuestra contra, ¿verdad? Por decirlo así. Es una realidad, es algo que hay que combatir de alguna u otra forma, pero ya tiene más un sentido, ¿verdad? De cómo podemos tratarlo como sociedad y no puede ser algo que realmente como que se incida nada más de una forma y listo. No es como que haya una receta mágica, ¿verdad? Como para detenerlo. Es un problema, ¿verdad? Pero bueno, entonces Alonso y luego Juanca. Y bueno, si quieren, por favor, intenten ir como con ideas conclusivas, ¿verdad? No vayan abriendo más porque dice tenemos que ir cerrando ya la sesión. Lo podríamos, tengo la idea, ¿verdad? Tal vez de trabajar esto la próxima semana también, si se presta, ¿verdad? O si tienen todavía mucho más que aportar. Ah, bueno, lo que yo quería decir eran dos puntos, ¿verdad? Continuando, ¿verdad? Lo de la divulgación científica, que también eso que nos contaba Graving, que al final, ¿verdad? A veces esa mala idea de cómo se enseña la ciencia y eso llega a las universidades, porque muchas veces se espera, digamos, como que cuando lleguen a la U y les den en física general o algo así, que todo sea así, ¿verdad? Que pum, les explote la mente, que uy, qué divertida la clase de física, que me está enseñando así, ¿verdad? Y entonces
esa divulgación también daña en ese sentido, digamos, que es en el sentido de la educación, ¿verdad? Que se espera que siempre el profe esté ahí tirándole datos que le exploten la mente y que siempre esté riéndose, ¿verdad? Uno ahí en la clase, cuando en realidad no es así, ¿verdad? Porque hay muchos temas que en física son aburridos y no hay otra forma, ¿verdad? Se puede hacer más llevadero y todo, pero son aburridos y van a ser difíciles y uno tiene que pensarlos y así. Y eso siento que también ha afectado mucho en ese sentido. Y el otro punto Se hace hype, en era... otras palabras. ¿Mm? Se hace hype, como dicen a veces. O sea, como que se hace un hype Ajá, de qué es la carrera y después obviamente se dan cuenta de que no es todo lo que ajá. vendí. Dale. Sí, sí, uno no toda la carrera va a estar ahí, ¿verdad? No todos son datos así que le van a explotar la mente a uno. Y en ese sentido ha hecho mucho daño la divulgación científica. Y luego, el otro punto era que también, ¿verdad? En el hecho de que, también que estaba hablando ahí de las instituciones, de que siempre hay detrás, ¿verdad? Una revista, y sí, ¿verdad? Que también, eso es otra parte, ¿verdad? Como yéndonos para el otro lado, que no necesariamente que lo publique en una revista científica significa que sea cierto y que sea científico, ¿verdad? Porque al final lo que importa es el contenido, no quién lo publica, no quién lo dice, no si es independiente o era un grupo, ¿verdad? Al final lo que importa es el contenido y cómo se llegó a las conclusiones. Perdimos a Tula, ¿verdad? Como que sentí que se le fue el mic. Sí, lo perdimos en el audio, Y yo Tula. no lo escucho. Sí, sí, por cualquier cosa ahí intenta arreglar, porque sí luego que está desmuteado, no sé si todavía o si será que se le fue el internet, pero bueno, tal vez ahorita lo podamos recuperar. O si no, bueno, como les digo, este tema pues se presta para mucho. Y bueno, siguiendo lo que estaba diciendo él, ¿verdad? De que a veces no se tiene que ver solo la institución, sino también pues saber qué es ciencia, ¿verdad? A veces sí hay que leer. Como decía Graving, o sea, lo dijo, no hay que desestimar lo que sea un trabajo independiente, pero sí hay que tener cuidado de que a veces los trabajos independientes obviamente se hacen de una manera completamente aislada, pensando que el resto de la realidad es un puro mito, entonces a veces, pues, ve ahí se desconectó, fue que se le fue el internet, se convierte completamente como en algún tipo de mito, todo lo que es que está afuera, y esta es la verdad absoluta, es que a veces pasa eso con lo que son estudios independientes, pero tiene razón también tú, la verdad, en algunos casos lo que sucede es que ciertas pues de instituciones pesadas, ¿verdad? Por su alto nivel, qué sé yo, de influencia, y pues a veces se ven, por decirlo así, tentadas y pues a veces muestran, ¿verdad? Algún tipo de resultado o algo que puede que esté un poco alejado de la realidad, ¿verdad? Para intentar hacer un cierto control sobre ciertas poblaciones, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado con esa parte y es algo con lo que tenemos que vivir, ¿verdad? La ciencia es un trabajo muy difícil por eso, porque uno tiene que estar siempre pensando o siempre estar revisando de que lo que se esté trabajando, pues sí esté cercano a la realidad y no haya algo que se esté haciendo. Puede que sea con malas intenciones o puede que se haga con buenas, ¿verdad? Como decía Christopher, a esa gente que de forma inocente, ¿verdad? Y se deja engañar, así como inocentemente, pues nosotros podemos tener algún tipo de equivocación al hacer una investigación, a como hay gente que ya lo está haciendo, ¿verdad? Con una muy mala intención, que simplemente es de esta gente que, como dice, ¿verdad? Solo quiere ver al mundo arder. Hay gente así simplemente, ¿verdad? Y es un poco triste, pero es la realidad. Juanca. Sí, yo, bueno, hablando más como, bueno, de todo esto de la divulgación y la educación y de las teorías conspirativas, que siento que otro fallo de la educación y la divulgación ha sido que actualmente para muchas personas la institución de la ciencia representa una otredad de la que no son parte, digamos que, y tal vez sea cierto, digamos que no son científicos así, pero que digamos que no se ha hecho accesible hasta cierto punto y que esto pasa también, por ejemplo, con las farmacéuticas o hasta con el gobierno, que digamos que la gente tiene desconfianza por lo mismo digamos, y que pongo como contraejemplo ahí, digamos, el caso de las iglesias, que sin meterme mucho en temas de religión, y al final son instituciones que Se, están hechas para se recibir cortó a ahí, las sí. personas y sí, Dale, dale, Juanca. que están
están hechas para recibir a las personas y hacerlas sentirse bienvenidas y parte de algo, y que a mí no me parece casualidad escuchar que mucha gente agarre ideas de teorías conspirativas de las iglesias o de personas en cargos religiosos. Y de hecho, no sé si es demasiada información, pero a mí personalmente me sucede que mi papá, que bueno, vive en Estados Unidos, es antivacunas, y que yo creo que eso inició por alguien, o sea, alguien de la iglesia que le dijo ahí una información obviamente falsa, digamos, y que para mí fue, o sea, de fijo no fue fácil, pero que hasta curioso el hecho de que inclusive teniendo un hijo que estudió física y que está metido en ciencia, él sigue viendo la ciencia como esta otredad y esta cosa que no es accesible, digamos. Sí, claro. Nada más allá antes de darle la palabra a Tula para que termine. Bueno, Tula, ahí estuve complementando lo que usted estuvo mencionando, pero para que lo diga de su perspectiva. Sí, en efecto, es esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Donde la persona lo meten, digamos, en una realidad, pues a veces cuesta demasiado sacarlo de ella, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente este tipo de poblaciones, ¿verdad? Bueno, otra vez, no nos vamos a meter mucho con la parte de religión, por respeto, pero claramente a veces, pues, lo que se hace es que se encapsula a la persona, ¿verdad? Y se le da una perspectiva que no lo deja ver lo que es todo el panorama, ¿verdad? Y otra vez, como estábamos mencionando, ¿verdad? Y pues la gente que trabaja independientemente en física, pues a veces tiene eso, ¿verdad? Que se encapsulan su propio mundo y pues a veces las producciones que realizan no encajan, ¿verdad? Con la realidad que todos trabajamos. Y claramente, pues la idea de la física como comunidad, como pues una entidad, ¿verdad? Que se comunica es eso, ¿verdad? Y pues evitar este tipo de capsulamientos, ¿verdad? O gente que queda aislada y que simplemente a veces ya cuesta demasiado sacar. Y es por eso también, ¿verdad? Que cae, ¿verdad? Otra vez volvemos a dar vueltas por todo lado, en la parte de divulgación, ¿verdad? Entre nosotros más podemos llegar y enseñar a la gente que lo que hace ciencia no es una cosa ahí fantástica o idealista, o sea, como del Olimpo, ¿verdad? Sino que es algo que se intenta adaptar, que intenta entender lo que es el mundo, igual que el resto de gente, y pues lo intenta hacer de una forma mucho más organizada y estructurada, y pues entonces si la gente va aceptando, ¿verdad? Lo que son las ideas, pues que parten, ¿verdad? Las conclusiones que sí pueden salir desde investigaciones científicas. Dele, tú para ir ya cerrando. O, Bueno, no sé por dónde quedé, pero porque se me cayó el internet ahí, sí, entonces, para ver dónde, qué era lo que estaba diciendo. Creo que era que estaba mencionando a alguien que me ayude ahí, porque ya a mí, porque yo sí como que intenté seguirle la idea, ¿verdad? Donde estaba escuchándolo, que era, uy, pero ya mi memoria me está bueno, fallando. la idea, el punto que quería decir es que en la ciencia no hay autoridades, ¿verdad? Ese era el punto. Sí, entonces que una revista que tiene nombre bonito, así chiva, lo publique no quiere decir que sea científico lo que está diciendo o que sea totalmente verdadero, ¿verdad? Esa idea de que las ciencias son las revistas, me parece que es algún toque cientificista, ¿verdad? Porque en realidad, ¿verdad? Y esto tal vez es un poquito contrario a lo que dijo Graving, ¿verdad? Que en realidad también puede, sí, la ciencia de verdad también la puede hacer alguien que no tiene un título. Ujú. No necesariamente hay que tener un título, ¿verdad? Para ser científico. Eso, al menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque la ciencia en realidad no es el título, no es la revista, no es el nombre, no es una autoridad, sino eh, que es toda esa serie, ¿verdad? De cosas, argumentos, Es el cómo se llega a método, la por decirlo de alguna conclusión, el forma. método, ajá, Mm. sí. Entonces, a eso quería llegar, ¿verdad? Sí, o sea, siempre hay que tener el cuidado, ¿verdad? Porque otra vez, Ujú. como menciona tú, la verdad, no es que uno tenga que estar grabado para ser científico, de hecho, pues hay bastantes casos, pero también, obviamente, pues el título, ¿verdad? O la organización nos da un cierto orden y una cierta claridad, ¿verdad? Porque pues yo también puedo llegar y empezar a trabajar con un razonamiento lógico, puedo llegar a algún tipo de conclusión y esa conclusión puede que se esté saltando algunas cosas, ¿verdad? O sea, puedo llegar y por decirlo así, omitir, ¿verdad?
y pues el hecho de trabajar de forma independiente se presta más para eso. Si yo llego y converso algo, ¿verdad? O tengo alguna forma de comunicar mis hallazgos antes de publicarlos con otra gente, puede que obtenga otras perspectivas y yo pueda llegar y analizar la forma correcta, ¿verdad? Pero si yo nada más me voy, como por ejemplo un sentido, qué sé yo, o algo que nada más preparo por mí mismo, diciendo, ah, no, es que la ciencia la puede hacer cualquiera, ¿verdad? La puedo hacer yo sin tener que pensar en alguna institución o alguien que me respalde, pues entonces se presta mucho para errores. Eso es una realidad, ¿verdad? Y es algo que Ah, sí, tal sí, vez por eso es que pues, se menciona, ¿verdad? El hecho de que pues, se ajá. necesita el respaldo de alguien. Sí, Pero sí, sí, o yo sea, no, 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 no. no niego eso, digamos, pero hablo de eso, digamos, de que en la ciencia no hay autoridades, Sí, entonces, sí, igual, ¿verdad? Aunque yo lo haya hecho solo, tampoco me da la autoridad de que usted, lo que usted, como decía Graving, ¿verdad? Que uno lo haga solo, no quiere decir que como ese romántico, ¿verdad? Ese científico, ¿verdad? Sí, ese ideal que se le da, sí. ¿verdad? Tampoco por eso es una autoridad, que eso también se ve mucho, ¿verdad? Que dicen, ah, es que lo dijo tal científico, ¿verdad? Entonces, si el científico me apoya en una idea así súper loca, entonces como es científico, listo, ¿verdad? Sí, como pasa, Y digamos, como, con todo esto ujú, de los antivacunas, pero antes, digamos, de todo lo de la ujú. pandemia, ¿verdad? Con todo Sí, esto de sí, las que vacunas para niños. tal vez un científico dijo que no está de acuerdo, entonces lo usan de argumento para... Sí, contra el peso que tiene el Ujú. resto de. Sí, claro, claro. Ajá, ajá. Sí, 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 tiene toda la razón. Ok, bueno, pues ¿Verdad? quiero tal vez, sí, dígame, No, no, o sea, quería comentar algo, pero no, a lo mejor, diga, sí, ya que se mandó, seguro. dele, mientras no dure así como No, no, o 20 sea, minutos, no, dele, no, no, dele. es nada más un punto rápido, de hecho, como comentar eso último, que sí, ¿verdad? Toda la razón, pero estamos hablando del método, ¿verdad? Cuando uno dice en la ciencia no hay autoridades, eso eso no es cierto, ¿verdad? Eso no lo estoy diciendo como en el buen sentido, en el mal sentido, es en la praxis sí hay autoridades, ¿verdad? La Así, ciencia al digamos, final o sea, la ciencia en sana es al teoría no final, debería haber autoridades, pero sí las hay, ¿no? ajá, pero, ajá, sí, pero cuando uno habla así, la ciencia, ¿verdad? En la praxis no hay autoridades, es mentira en el sentido, al final la ciencia es una institución, ¿verdad? Entonces, como institución tiene todo lo bueno y todo lo malo que acarrea una institución humana, ¿verdad? Como dijo Juanca antes, ¿verdad? Como las iglesias, etcétera, las farmacéuticas, las empresas, que es, no sé, sí, un científico por sí mismo, ¿verdad? No hay una autoridad física, no hay un mae que yo diga como, verdad, Albert Einstein siempre tiene la razón, entonces nosotros siempre vamos a acudir a Albert Einstein porque sabemos que el mae siempre tiene la razón, pero sí hay un sistema inherente de la institución que va a generar autoridades, entiéndase, ¿verdad? Si un artículo es publicado en Nature, o sea, difícilmente va a ser basura, me explico. Ahora, también Pero es que el ahí equilibrio, está perdón digamos, por meterme, pero no, es no digo, difícilmente, ¿verdad? O sea, sí existe la posibilidad. O sea, puede que algo haya fallado y ahí tal vez es donde va es, Tula. sí, pues, sí, pero eso, ¿verdad? En cualquier revista. O sea, mi punto es, también nos hay que ver cómo que este proceso sea de equilibrio, ¿verdad? En el sentido de que funciona más por un lado que por otro. En el sentido, si yo publico un artículo de una institución, de una universidad que no sea Harvard, que no sea, ¿verdad? Como estas instituciones de prestigio, eh, eso no quiere decir que tenga menos valor, ¿verdad? Y ahí sí, ¿verdad? Lo que importa, como dice Tula, es el contenido. Ahora, el hecho de que sea, ¿verdad? El sistema científico, las revistas y etcétera, están construidas de tal forma que ¿verdad? Trabajos que sean validados y que sean validados por varios científicos, si son publicados en Nature, tienen un peso, me explico. O sea, lo que digo con equilibrio es que probablemente si un trabajo es una basura, no va a ser publicado en Nature. Al inverso no sucede, ¿verdad? El hecho de que un trabajo no esté publicado en Nature no significa que sea una basura.
En ese sentido es que digo que no existe, ¿verdad?, una reciprocidad de una dirección a otra. Ahora, yo tampoco digo esto en una perspectiva cientificista de sí, hay que respetar a las autoridades en ciencia, más bien todo lo contrario, ¿verdad? Yo estoy diciendo, eh, la ciencia fue creada bajo una institución, la ciencia no la creó alguien con curiosidad, la crearon europeos en posiciones de poder que querían, por alguna filosofía u otra, por ello y la iglesia incluso a veces querían eh, aumentar su posición como seres humanos, como hombres en sociedad, y incluso los avances de la ciencia históricamente se dieron gracias al imperialismo, gracias a que y personas en Europa necesitaban especies y para financiar investigaciones científicas que sí podrían ser por curiosidad o etcétera, eh, los científicos se guindaron de esas expediciones para financiar sus experimentos, ¿verdad? Pero, o sea, la ciencia como institución tiene sus raíces en cosas hechas picha, o sea, perdón por la palabra, ¿verdad? Pero, o sea, lo Tranquilo, que digo tranquilo. es, eh, tiene sus fundaciones en cosas, en travesías imperialistas, o sea, no estoy diciendo, más bien mi perspectiva de la ciencia es una institución y por lo tanto, si hay autoridades, no lo digo en un buen sentido, ¿verdad? No lo digo en el sentido cientificista de, sí, hay que hacerle caso siempre a la ciencia, todo lo contrario, ¿verdad? Digo, esto es algo muy humano y como algo muy humano tiene las peores cosas del ser humano y también las mejores cosas del ser humano, ¿verdad? Sí, 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 creo que sí, es muy claro, ¿verdad? Sí, y eso tal vez es algo que hay que dejar muy claro. Bueno, ya voy cerrando, pero a veces consideramos a la ciencia como, como una cosa idílica o perfecta, ¿verdad? Como de que se construyó como ya la cúspide, ¿verdad? De la humanidad, ¿verdad? Y que es ahí donde nosotros vamos a encontrar la verdad absoluta, y etcétera, etcétera. A veces, o sea, como que se le da ese sentido romántico, ¿verdad? De que es la perfección en medio de la tierra, ¿verdad? Y claramente no es así, ¿verdad? Claramente hay un montón de errores que tiene la ciencia, horrores, ¿verdad? También, y actitudes, ¿verdad? Que básicamente, como dice Graeber, ¿verdad? Es algo humano, es algo construido por humanos y por obviamente va a tener las imperfecciones que tiene el humano, ¿verdad? Nosotros no somos, qué sé yo, una especie, ¿verdad? Que sea perfecta y que pueda llegar y decir, ah, sí, somos súper sostenibles. De hecho, si lo notan, ¿verdad? Y pues la forma parásita, ¿verdad? De vivir del ser humano está básicamente comiéndose la tierra. Entonces, ¿cómo esperamos, ¿verdad? De que de un ser así pueda surgir algo perfecto, ¿verdad? Entonces, obviamente hay toda una connotación o algo, ¿verdad? Que es, pues, que hay que a veces dar, pues, ¿verdad? Ese despertar de decir como, ok, sí, esto está bien, pero no es perfecto, ¿verdad? Sepa que también tiene sus errores. Pero bueno, entonces, lo que les iba a decir es, no sé si me pueden ayudar ustedes, que son los que vienen, los que participan, etcétera, a ver si decidimos seguir lo que es este tema, ¿verdad? Que en cierta parte también hemos ido ahí como bailando, ¿verdad? No se fue solo como por decisiones o proyectos de política pública, sino que hemos hablado de todo un poco, pero no sé si quieren continuar este tema la próxima semana o si vamos cortando aquí y pues traemos algo distinto para la próxima. Entonces, ahí si pueden, me dan así como, qué sé yo, ponen ahí la manilla o algo por el estilo, algún tipo de reacción positiva, si quisieran que siguiéramos con esto la próxima semana y pues siguiendo como más o menos las votaciones que vea por ahí, entonces cambiamos de tema, porque Juanca dice que no, ahí Alonso y Cristo dicen que sí, Daniel dice que sí, como para ir más o menos viendo a ver, porque al final ustedes son, ¿verdad? La población con la que puedo hablar, ¿verdad? Y las que me pueden llegar y decir si esto vale la pena o no. Entonces, si quieren que lleguemos, hablamos de otra cosa ya para la próxima, pues obviamente se cambia y se busca algo más que hacer. Ahí ya no veo más reacciones. Entonces, bueno, en su mayoría tuvimos abstenciones. Bueno, ahí ya tengo otra que es negativa. Bueno, ¿cómo trajo aquí la democracia, verdad? Porque es que también no puedo nada más llegar a ignorar lo que son las abstenciones porque también tienen que ver con, bueno, ahí está entonces Ángel también me dice que no. Entonces, sí, quería ver cómo ese balance, ¿verdad? Exactamente qué es lo que se quiere buscar o qué no. Entonces, sí, no, creo que para la próxima no, no, Juanca. La verdad es que, o sea, si yo ya me meto con candidatos, sería un problema bastante grande para mí, digamos, por el hecho de que esto se me puede desarmar fácilmente, ¿verdad? Porque yo sé que aquí, y pues hay personas con distintas opiniones y a veces, Sí, pues hay ¿cómo como decirlo? muchas facciones Sí, políticas, ¿o sí, no? y pues a veces se puede ya, qué sé yo, podemos salir de lo que es una conversación
constructiva, ¿verdad? Y ya como caer un poco más en lo personal. No es por ofender a nadie, pero pues es algo que no quiero que suceda, ¿verdad? Quiero evitar al máximo. Entonces ahí sí les pido ahí que me comprendan en esa parte, ¿verdad? Porque no quiero volver el lugar, ¿verdad? O esto como un ambiente un poco tóxico, dirían ahí en el debate. Sí, no quiero como que entremos, ¿verdad? En algún tipo de discusión y que al final termine gente peleada, porque esto jamás es la idea de GSC, ¿verdad? Más bien la idea es, para proponer temas, justamente creo que hay un canal o algo así en Discord que dice algo como de propuestas temas o algo así se llama. Entonces ahí de fijo puede hacerlo Santiago y de fijo ahí hablamos de algún temilla que tengan por ahí. Pero bueno, entonces les agradezco un montón, pero un montón a todos los que participaron hoy, porque hoy la verdad es que estuvo bastante bonito. Hay sugerencias de tema, gracias Juanca. Que sí, que hoy estuvo súper bonito por el hecho de que pues, un montón de gente habló, hubo bastantes perspectivas, ¿verdad? Tuvimos ahí una discusión bastante sana, sentí que estaba bastante a nivel, ¿verdad? Y pues eso se aprecia un montón. Los espero la próxima semana. Yo sé que a veces hay temas, ¿verdad? Que a algunos les gustan, a otros no, a veces pueden entrar, a veces no, no hay problema con eso. Yo les agradezco muchísimo que entren, ¿verdad? Que participen. Los que no participan igual, solo con el hecho de entrar, pues hacen un montón para nosotros. Nos muestra que hay un interés. Nos muestra, ¿verdad? También eso de que podemos esperar, ¿verdad? Que a futuro haya gente que pues tenga un poco más de criterio, ¿verdad? Y que no se queden solo con lo que les enseñan en la escuela física, sino que también con lo que se conversa, ¿verdad? Lo que se puede hablar por ahí. Entonces, pues les agradezco muchísimo. Gracias por la participación y sepan que ahí estamos, ¿verdad? En Discord, pues pueden hablar lo que ustedes gusten. Tal vez no estamos muy activos, ¿verdad? Pero es porque la gente pues tampoco habla y no vamos a estar forzando, ¿verdad? Temas, si no es algo que se quiera hacer. Pero ustedes pueden hablar ahí libremente. Está el canal abierto y nos estaremos viendo entonces la próxima semana con otro temilla ahí que aparezca. Entonces, de nuevo, gracias y hasta luego. Bueno, pura vida. Muchas Gracias, hasta luego. Pura vida, que pasen bien. Igual. Sí, hasta luego. Votar mañana también. Sí, recuerden ir a votar. Recuerden ir a votar, ¿cierto? Muy, muy cierto Sí. lo que dijo Christopher. Hasta luego. Gracias.